buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Ya lo ven aquí, es 5 de abril de este año 2018. Seguimos aquí en directo jueves en el Gato al Agua. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, entre otras cosas, por ese importante revés judicial de la justicia alemana. Aquí tienen al principal protagonista, junto con Cristina Cifuentes, es Carles Puigdemont. Saben ustedes, se lo contábamos el pasado martes. El pasado martes la Fiscalía alemana pedía a la justicia que extraditaran de Alemania a España a Puigdemont por esos dos delitos de rebelión y de malversación. Pues bien, hoy un juez en Alemania ha decidido que no hay delito de rebelión, sí de corrupción. Hubo una corrupción, hubo malversación de dinero público para la organización de todo el referéndum ilegal independentista, para aquel golpe de Estado, pero considera que como no hubo violencia en todo el mal llamado proceso independentista, no hay delito de rebelión. Por tanto, le ha dejado en libertad la audiencia territorial de Holstein una fianza de 75.000 euros y mañana Puigdemont estará en la calle. Ya les digo yo que probablemente no vaya a estar en Alemania muchísimo tiempo. Va a estar muy poco tiempo. Probablemente vuelva a su casa de Waterloo. ¿Qué es lo que ocurre? Puigdemont, según la justicia alemana, podría ser extraditado a nuestro país, pero solo por ese delito de malversación, no por el de rebelión. Y malversación acarrea en España, según el Código Penal, tan solo 4 años. Eso que dice el Código Penal. ¿Qué supone este jarro de agua fría de la justicia alemana? Es un golpe, sin lugar a dudas, a nuestra legislación, a nuestro juez, a nuestro gobierno, a nuestro país, a nuestra democracia. ¿Cómo es posible que un juez en Alemania, con solo 2-3 días, una semana, empollándose de alguna manera el caso, decida y haga una enmienda a la totalidad a una instrucción que ha hecho el juez Pablo Llarena, absolutamente seria, desde comienzos de diciembre, y que llegó a la conclusión de que Puigdemont debía ser juzgado por un delito de rebelión, que es de los más graves que hay en nuestro Código Penal? Y ahora viene un juez alemán y dice que no. Ya les digo yo que no es normal que en una euroorden los jueces entren en el fondo, como sí que ha hecho este magistrado alemán. Bueno, en el separatismo ya se pueden ustedes imaginar, están descorchando iba a decir botellas de champán, no, de cava. Fíjense incluso el propio Puigdemont que dice nos vemos mañana, muchas gracias a todos, y alguien de su red social ha colgado esta fotografía porque mañana va a estar en la calle. Y en paralelo, la justicia de nuestro país sigue funcionando. La jueza Lamela de la Audiencia Nacional ha procesado al exmayor de los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero, por delitos de sedición y de organización criminal. Era quien estaba al frente de 17.000 hombres armados, esos que no sacaban la pistola, no apuntaron a nadie con el arma, pero sí que debido a su potencial intimidatorio ejercieron la violencia. Es interesante lo que va a ocurrir. Vamos a hablar de este varapalo a la justicia de nuestro país y también Cristina Cifuentes. La hemos puesto en oscura porque ayer daba las explicaciones delante de la Asamblea de Madrid, después una rueda de prensa, y atención a lo que decía. Lo más polémico es un caso complejo, pero se lo vamos a poner fácil. Lo más complejo es ese trabajo de fin de máster. Ese trabajo de fin de máster que dice que fue a la universidad el día 2 de julio del año 2012 a defenderlo, delante de un tribunal. Dijo ayer, y ahora lo van a escuchar, exactamente cuánto duró esa defensa y más o menos qué es lo que dijo. Vamos a recordar las palabras de Cifuentes de hoy. Gracias. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos, para quienes no lo hayan hecho, en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Bueno, pues atención, porque esto lo decía ayer en la Asamblea de Madrid, y la que supuestamente presidía ese tribunal, junto con otras 2 profesoras, hoy ha dicho que no existió tal tribunal, que no existió tal comparecencia de Cristina Cifuentes. Es más, en ese acta, en esa firma, dice que su firma está falsificada. En la recepción del trabajo de fin de máster, que Cristina Cifuentes es un documento que presentó la semana pasada y que ayer presentó en la Asamblea de Madrid, dice que no es su firma, que alguien lo falsificó. Con lo cual, alguien aquí está mintiendo. Y ojo, porque lo de Cifuentes no solo tiene consecuencias políticas, porque la universidad y asociaciones de alumnos han decidido llevar a la Fiscalía de Móstoles este caso para que sea la Fiscalía quien indague si hubo algún tipo de delito. Ya les digo yo que probablemente Cifuentes no cometiese ningún tipo de delito porque ella no falsificó nada, pero alguien sí lo hizo.
y habrá que perseguir a quien falsificase si es que ocurrió esa falsificación. Y también hablaremos de el barrio de Lavapiés en nuestro país, nuestro compañero Kake Minuesa, después del fallecimiento de aquel hombre de procedencia senegalesa en el barrio de Lavapiés, donde aquellos bulos de Podemos acusaban a la policía, les pusieron en la diana diciendo que habían matado casi directamente a este ciudadano, cuando después se demostró que la Policía Municipal de Madrid lo que había hecho era intentar ayudar y reanimar a un ciudadano que tenía una cardiopatía. Pues bien, Kake Minuesa ha estado en el barrio, le han expulsado, van a ver, le han amenazado incluso con pegarle, y siguen pensando que la policía estuvo detrás de ellos y le siguen culpando de la muerte de su compañero. Es curioso, como al final las teorías cuáles son las que prevalecen muchas veces en detrimento de la verdad. Vean un extracto. Es que te pareces una hostia, pero que él es un fascista de Bueno, mierda. bueno. Piense usted que lo que está diciendo es un delito ahora mismo, ¿eh? O sea, le está grabando la televisión y lo que está usted diciendo es un delito ahora mismo en el Código Penal. Y por tanto, yo como agente de la autoridad policía le puedo detener por lo que usted está diciendo. Tenga usted cuenta de lo que está diciendo, señor. No, pero... Fascista, decir fascista en España es un delito de odio. ¿Vale? Reconocido en el Código Penal. Bueno, este es el programa que tenemos esta noche preparado para ustedes. Les presento a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Julio Lleonart. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. ¿Quién iba a decir el martes que lo de Cifuentes se iba a enrevesar, a complicar, y está contra las cuerdas? Está completamente contra las cuerdas. Es una situación difícil de la que, viendo todo lo que va apareciendo, al final la única responsable es ella. Cuidado. No le hacía falta en ningún momento ese máster, no le hacía falta que hubieran otras personas que falsificaran o que se lo otorgasen, y una vez empieza a descubrirse todo esto, no le hacía ninguna falta seguir metiéndose cada vez más y dando paladas ella para enterrarse ella sola. No le hacía falta para nada esta situación. Bueno, también está con nosotros Jorge Campos, a quien ya saludamos. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Gracias. Por cierto, Jorge, ¿esto que nos traéis? Cuéntanos, ¿qué es esta delicatessen, esta delicia? Pues eso es una delicatessen propia de mi tierra, de Mallorca, y además es una sobrasada de esas que no se comercializan, casera, de matanza casera, además de la zona de Alcudia, del norte de Mallorca. Y yo creo que vamos a disfrutar todos los que estáis aquí, los que están en las cámaras y demás, que vamos, espero que os guste. Hoy debemos decir que nos tocará más por persona porque no está Alejo Vidal Cuadras, pero sigue estando Antonio Miguel Carmona, que la última vez no pudo degustarla, pero hoy sí, con lo cual me da a mí que tendremos que espabilarnos el resto de tertulianos, porque si no, con Antonio Miguel hay peligro, hay peligro. Habrá que vigilarle. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Por cierto, enseguida hablamos de Actúa Baleares, nuevo partido en las Islas Baleares para todos aquellos que estaban huérfanos de alguien que le representase, que defendiese de alguna manera, fíjense lo que les voy a decir, la Constitución, los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares, las libertades, que no estuviese en favor de ese pancatalanismo que está contaminando ya no solo Cataluña, Valencia, Baleares, etcétera, etcétera. Y Jorge Campos ha pasado, digamos, del activismo, ¿no?, de la sociedad civil a la primera línea política. Hablaremos con él. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias. Mariano Calleja, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está Moncloa nerviosa por lo de Cifuentes? Pues está empezando a recular. Es decir, ese apoyo que se veía en Rajoy el martes pasado en Argel está empezando a matizarse bastante y están marcando distancias. Hoy lo he notado claramente porque he tenido alguna conversación y están marcando distancias. ¿Y lo de Puigdemont, lo del juez alemán, cómo les ha sentado? Fatal. Es un jarro de agua fría evidente. No han querido hacer una declaración más allá del respeto, pero también he hablado con ellos y se les nota que jarro de agua fría, desde luego. Xavier Cajo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar en El Gato. Gracias. ¿Qué te parece lo de Alemania? Lo de Alemania es sorprendente porque... Sorprendente. Después de lo de la Fiscalía, además. Al final hemos acabado en lo que ya teníamos en Bélgica, para dar todo este circunloquio, al final por malversación solo, y ya veremos cuándo, ¿no? Y esto pues son balones de oxígeno. Y... Cuando uno busca el burladero de lo judicial y no actúa, el Estado tiene más patas que la judicial y tiene otras maneras de hacer, y no quiere hacerlo y se escuda en los juzgados y la gente huye, pero los servicios de espionaje no son capaces de detectarlo y luego acampa por sus anchas y se va a Helsinki y hacen toda esta operación porque son muy listos y saben el sitio donde tal, pues al final esto acaba en que para ser el Estado más viejo de Europa, a veces en muchas cosas nos podrían dar lecciones otros estados nuevos. Efectivamente. Por cierto, que Bélgica también ha dejado en libertad sin fianza a los otros exconsejeros huidos, Puig, Comín y Serret.
Es decir, que aquí parece que las euroórdenes de nuestra justicia, el resto de jueces del continente europeo, hacen bastante caso omiso. Antonio Miguel Carmona, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tener esta noche en el Gato? Muy bien, muy preocupado. ¿Por lo de Cifuentes o por Alegre lo de y Puigdemont? preocupado. Alegre porque estoy a mi derecha, tengo a Mariano Calleja, que no es que empezáramos juntos, porque él, que es licenciado en Ciencias Políticas, empezó en ABC a mediados de los 90, ¿no? Sí, a finales, sí, pero sí. Y yo era diputado y hablábamos mucho, ¿te Sí acuerdas? que hablábamos en la Asamblea de Madrid y sí, desde luego. Y hemos tenido comidas y hemos tenido una comidas. relación larga ya. Una relación larga, y lo que ha cambiado ha sido que los dos tenemos el pelo cano al cabo de 20 años. Pero muy después. bien conservados, debo decir, pese al transcurso. Pero preocupado, sinceramente, preocupado porque debemos analizar, y esta mesa es una de las mesas, y lo digo completamente convencido, más rigurosas en el análisis político, probablemente porque haya bastante heterogeneidad y discusión entre nosotros, bien lo sé yo. Pero debemos concluir qué está pasando. Lo decíamos al principio, hablaba con Mariano y con Julio y con Xavier y con Jorge, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? O sea, no digo que un debate adjetivo, que me parece mal es evidente, a mí me parece mal. Nos preguntábamos qué es violencia para que el auto de la audiencia territorial no viera el delito de sedición. Entonces, ¿qué es violencia? Evidentemente nos parece mal, probablemente a todos los que estamos aquí, no sé si a alguno le parecerá bien el auto, pero nos parece mal. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? No quiero empezar el debate, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Es lo que me produce confusión, preocupación. Creo que sí hubo violencia, sí hubo sedición y, por supuesto, estábamos en grave riesgo porque le estamos dando bazas o le están dando bazas al independentismo. Ahora hablaremos de todo ello. Por cierto, de la sobrasada no dice nada. De la sobrasada estoy pendiente de ella para que, como el otro día, no me quede sin trozo. Bueno, gracias a los 5 por estar con nosotros. Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, ¿cómo puede participar la audiencia esta noche en el Gato? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues como todos los días, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. 670 03 45 43. Durante toda la noche vamos a estar leyendo sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y también escucharemos sus notas de voz, sus audios al final del Gato al Agua. La segunda forma, a través de Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo, @gato_directo. Y no olviden que pueden seguir nuestro programa en directo desde el canal de YouTube Intereconomía Tube. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Por cierto, conectamos con Beatriz Fajardo porque, Beatriz, creo que tienes o nos vas a contar un importante acontecimiento que se está celebrando estos días en Boadilla y al cual, con un importante personaje, y vamos a animar a nuestra audiencia a que participe y se anime. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Sabíais que con un solo ojo tuvo más visión que todos sus contemporáneos? Con un solo brazo puso a raya a piratas y corsarios. Con una sola pierna asestó a Inglaterra la mayor derrota de su historia. Blas de Lezo, querido, odiado, temido e idolatrado, pero sobre todo olvidado. Ven a conocerle en el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte desde el 21 de marzo al 21 de abril. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Blas de Lezo. El vasco que salvó al Imperio Español en las Indias y que hizo que nuestra lengua sea hablada hoy por más de 400 millones de personas. Boadilla del Monte con la historia de España. Gonzalo, una exposición que nadie puede perderse. Yo no me perderé, desde luego. Muchísimas gracias, Bea. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí, al Gato al Agua. Hasta ahora. Pasan 16 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua y si les parece comenzamos la apertura de este programa, como no puede ser de otra manera, con la noticia más importante que ha ocurrido hoy en nuestro país, en concreto en Alemania. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues uno de los jueces en uno de los territorios de Alemania ha decidido finalmente que a Puigdemont ponerle en libertad bajo fianza de 75.000 euros y libertad de movimientos porque considera que no existe un delito de rebelión como
le imputa la justicia de nuestro país. ¿Por qué no existe un delito de rebelión? Porque aseguran los magistrados, la Audiencia Territorial de Holstein, que no existió violencia durante el mal llamado procés independentista. Asegura, y lo ven la Audiencia Territorial en este comunicado, que los actos que se le imputen no serían punibles en Alemania según la legislación vigente en ese país. El delito que podría ser equiparable en Alemania, dice, es el de alta traición, pero que no puede aplicarse porque no se cumple, insisto, y aquí está una de las claves, el requisito de la violencia. Vamos a analizar la decisión de la justicia alemana. Para ello tenemos conexión con Carlos Verbel, director de confilegal.com. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo calificas la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Puigdemont bajo fianza al no ver delito de rebelión, ya que considera que no hubo violencia durante el proceso? ¿Es un jarro de agua fría? ¿Es algo más? ¿Cómo lo ves? Pues sorprendente. Yo creo que media España está sorprendida por la decisión de la justicia alemana, que todos pensábamos que iba a ratificar el delito de rebelión porque se parecía mucho al que tenían ellos allí. Yo creo que no puede haber otra. Algunos dicen que es un shock, que algunos argumentan que es el fin del proceso. No, simplemente queda el delito de rebelión, queda fuera del procedimiento y es malversación. Hace un momento yo hablaba con unos magistrados, digo, va a pasar al final como a Capone, ¿no? Que le condenaron por un delito de fraude fiscal y no de crímenes. Bueno, es lo que tiene la justicia muchas veces. Bueno, Carlos, ¿has tenido ocasión de hablar con alguien del Supremo o del Ministerio de Justicia sobre la decisión? ¿Cómo es posible que un juez alemán decida en 2 días, en una semana, que no hay rebelión y desautorice la instrucción de más de 4 meses de un juez español? ¿Es normal? Pues mira, no es normal, porque hay una cosa que se llama confianza mutua. Ahí me decían hace un momento, hablando con un par de magistrados, que en una orden lo que suele hacer el país receptor es verificar que se cumple justamente el delito también en su país, que es lo que aparentemente ocurría en este caso, y que no entraban en el fondo del asunto. La sorpresa es completa porque, claro, decidir en 2 días sobre un asunto que le ha llevado pues a Llarena bastantes meses, pues es cuanto menos sorprendente. Lo normal no es que entren en el fondo del asunto, sino que se queden con la forma y que den el visto bueno adelante o simplemente digan que no. Es una sorpresa. Entonces, Carlos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sigue la orden de extradición? ¿Puigdemont podría ser extraditado a nuestro país para ser juzgado por malversación, pero no por rebelión? ¿Para siempre o durante cuánto tiempo? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo hace un momento estaba hablando también con un par de magistrados y me decían que si en 45 días después de haber vuelto, pues el hombre se aquieta. Aquieta significa que da el visto bueno para que le acusen también de rebelión, pero eso no va a ocurrir, ya también lo han explicado, no va a ocurrir. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que Puigdemont sea acusado de malversación, que es un delito que está tipificado hasta 4 años de cárcel, si mal no recuerdo, y que también conlleva la inhabilitación, con lo cual lo que siempre te he dicho, Gonzalo, al final esto va a ser un juicio ante 7 magistrados y con una sola bala. La simple acusación de malversación es suficiente como para dejarle fuera de juego también. Entonces, Carlos, lo que comentábamos en el informativo, pasados los 45 días desde que Puigdemont ponga un pie en suelo español y comparezcan ante el juez Llarena en este caso, ¿ya se le podría juzgar, según nuestro Código Penal, por rebelión o no? Con el visto bueno de sus propios abogados, pero me estaban explicando justamente eso, que tienen que dar visto bueno ellos. Bueno, yo creo que en los próximos días este punto se va a aclarar mucho más. En un principio, si viene el principio de especialidad, que es como se llama, va a ser acusado, va a venir justamente por un delito de malversación de fondos públicos, que es muy importante, es muy duro, incluso tan duro como el de rebelión, y por eso será juzgado. Bueno, y por último, Carlos, no puedo dejar de preguntarte por la decisión de la Fiscalía de detener a Hervé Falciani, requerido por la justicia suiza. ¿Crees que tiene algo que ver con las 2 fugadas de nuestra justicia, Marta Rovira y Ana Gabriel, que están en suelo helvético? ¿Hay alguna relación entre esta detención? Bueno, un fiscal de la Audiencia Nacional me decía hoy que parecía un intercambio de prisioneros. Sí, parece eso, pero desde el punto de vista de Manuel Ollé, que es el abogado de Falciani, hoy hablando con él me dice, mira, en 2013 a Falciani le niegan a Suiza la extradición de Falciani porque justamente los delitos por los que se les acusa, los 2 más importantes, no figuran en el Código Penal español. Entonces, como no figuran, evidentemente no se le envió. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo Suiza lo que
está haciendo es pedir la extradición para que cumpla la pena por esos delitos de los cuales no pudieron juzgarle. Bueno, evidentemente en la Audiencia Nacional y también en la Fiscalía Anticorrupción hay una gran parte de fiscales que están en contra de esto y que dicen que esto es una locura y que no tiene ninguna base jurídica. Carlos, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato y buenas noches. Buenas noches. Bueno, titular de lo que ocurre con Puigdemont, a ver. Falciani es un ejemplo de eso que yo decía, de que para ser el Estado más antiguo del mundo, de Europa, por lo menos, pues no estamos bien armados ante nada. Este señor era un delincuente hace 9 años, cuando se le ofreció un estatus por aportar una serie de nombres al fisco, que luego el fisco no tuvo coraje para emprender la delito fiscal con ellos y se acobardaron porque es evidente que las pruebas se habían conseguido de una manera poco legítima y se conformaron con un 16% de multa a cada uno de los 300 y pico evasores fiscales que había tras la lista de Falciani. El arreglo ahora del intercambio de rehenes en el Checkpoint Charlie parece absolutamente innoble. Esto en un país serio no se da ni lo primero, darle consideración de protegido a un tío que es un delincuente que ha robado un disco y ha convertido ese disco en dinero y luego pues lo amparas porque te da la lista de tus nacionales y les persigues. No, hombre, eso no se puede hacer. Y luego la solución final, esta de intercambiarlo para ver si nos dan a Marta Rovira y a la Ana Gabriel, pues a mí me parece que tampoco encaja en un Estado serio que se tiene. Antes había unos señores, los abogados del Estado, que hacían que estas cosas no ocurrieran, ¿no? Porque eran unos señores sabios que miraban en el medio y en el corto donde te puedes meter en un lío, esto no lo hagas, esto sí, pero ahora todo vale, ahora, en fin, esto es una cosa ridícula y da la sensación de que el Estado está en manos de unos mojigatos. Esa es la sensación que le queda al ciudadano. Respecto a lo de Puigdemont, que mañana a las 7 de la mañana saldrá de la cárcel esta donde le tienen en Alemania, como una gran victoria, pues viene a pasar un poco lo mismo. Es decir, no puede ser que hayamos construido en Europa una macroley de extradiciones que permite que cada país analice la circunstancia del individuo en función de unas leyes distintas a las suyas nacionales por las que se le reclama. Es un contradios. Vamos a ver, usted puede decidir entregarlo o no entregarlo, pero no sobreponerle un juicio según lo que está definido como delito y sus pormenores en el código belga, en el alemán, el inglés o el francés. No, oiga, hombre, seamos serios, esto no tiene el menor sentido global. Si un Estado pide a otro Estado, socio y amigo, dame a este ciudadano que se ha escapado de la justicia de España, el otro Estado se limita a detenerlo y a entregarlo. Si está o no en su código la sedición descrita de un modo o de otro, eso es una anécdota. Y bueno, por cierto, ya entrando en la decisión de su señoría en este land alemán, pues bueno, yo creo que a su señoría le ha faltado un Estado español que le lleve la foto de anteayer en la Vía Layetana como un concesionario de Mercedes-Benz recibía 2 bombonas de camping gas, ¡pam!, un petardazo que podía haber matado a alguien perfectamente porque están en contra de que los alemanes detengan a Puigdemont. A ver si así van entendiendo de qué estamos hablando. La violencia no solo es eso, pero es que eso también lo tenemos. La violencia pues son las amenazas a Llerena, la violencia es lo que vimos en la Consejería de Economía con los vehículos de la Guardia Civil, la actitud de aquellos convocados reteniendo contra su libertad a un montón de agentes de la Guardia Civil, a la secretaria del juzgado de la Comisión Judicial, robando parte de los papeles incautados. Eso es violencia, mire usted, y no me lo cuente de otro color. Y usted, si a usted le pasara eso en las calles de Schleswig-Holstein, ¿qué pensaría? Pues que es violencia, que pues es lo que es. No se lo cuenta solo de otro color, sino que encima le dejan libertad y prohíbe, digamos, que se le juzgue por rebelión de momento en nuestro país. Tenemos que hacer un breve consejo. Beatriz, nuestro abogado de cabecera, Durán y Durán, cuéntanos cuáles son las novedades y recomendaciones que hace ante temas que están afectando a los ciudadanos. Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero?
No se lo crea, Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados, su mejor garantía de éxito. Y Gonzalo, solo se pagan honorarios cuando haya recuperado el dinero. Bueno, y Puigdemont, que colgaba la siguiente fotografía, no sé si podemos verla, él y su equipo de las redes sociales, diciendo, como decía Orcajo, mañana a las 7 de la mañana, no sé si tan pronto, pero en cuanto se haya comprobado que se ha pagado esos 75.000 euros de fianza, decían, nos vemos mañana, muchas gracias a todos, con esa cara, con el pulgar levantado y esa cara sonriente. Evidentemente es una foto archivo, pero en cualquier caso, Puigdemont mañana estará en las calles. Otra cosa es que hará, si se quedará en Alemania, como le dijo al juez, que no tenía intención de fugarse, o si huirá nuevamente. Venga, más reacciones ante lo de la justicia hoy alemana. A ver, yo lo que quería matizar, o lo que quería apuntar, es que no deberíamos tomarnos esto como que un juez alemán nos ha pegado un guantazo en la cara y ha dicho que lo que nosotros estamos juzgando o la instrucción que está haciendo Llarena no es la correcta, ¿vale? Al final el juez alemán lo que entra es a decir, en base a la euroorden yo tengo la capacidad de juzgar esa extradición en base a los delitos que yo tengo, y lo que vosotros pedís por delito de rebelión, no secesión, sino por delito de rebelión, y lo que yo tengo aquí tipificado no cuadran. Es decir, mi nivel de exigencia de violencia es mucho más elevado que el que vosotros tenéis actualmente, por mucho que Llarena en la euroorden había especificado que se podía imputar violencia a Puigdemont, violencia responsable de los actos violentos que se habían generado, pero el juez considera que no es equiparable al delito que tienen en Alemania. Entonces, como no es equiparable al delito que tienen en Alemania, considera que por eso no se le puede juzgar. Y efectivamente, o sea, no podría venir a España y nosotros podríamos juzgarlo por ese delito, no podríamos saltárnoslo, ¿vale? Sí, pero si lo estuviéramos haciendo, realmente los que estaríamos cometiendo un delito a ese respecto somos nosotros. Pero hay opciones, es decir, no tenemos por qué conformarnos, o el juez no tiene por qué conformarse con la situación que tenemos y decir, bueno, pues que nos lo entreguen única y exclusivamente por malversación. Hay una oportunidad que ya en su día se vio, que es volver a retirar la euroorden. Podemos volver hacia atrás, no me lo entregues, porque si aceptamos que nos lo entreguen y lo juzguen única y exclusivamente por malversación, al final, habiendo cometido los mismos delitos que el resto de las personas que están en la cárcel, la pena que a él se le impondría sería única y exclusivamente de malversación y saldría beneficiado. Es decir, ante los mismos delitos cometidos, él tendría un beneficio respecto al resto de las personas, porque al resto de las personas sí que se les van a imputar todos los delitos porque ya están en prisión. Entonces, se puede evitar eso. El juez aquí directamente, Llarena como instituto del caso, podría decir, ojo, cuidado, no me interesa que me lo mandes solo por malversación, retiramos la euroorden y ya vendrás a España. Como ya hizo con Bélgica. Claro, ya pondrás un pie aquí y entonces sí que puedo ir directamente con todo y poder imputártelo todo. Sí, pero eso entonces ya no es una decisión exactamente judicial, ahí hay más. La otra fue una decisión judicial que de hecho fue criticada. Sí, que de hecho fue muy criticada. Sería una tenía todo el sentido del mundo y fue muy criticada. Perfectamente legítima. Lo que pasa es que al final haríamos una serie, le podíamos llamar El Fugitivo, y hacer un remedo de la famosa historia. Es que son las normas que tenemos, el día que vaya a Grecia, son las normas que nos hemos dado y tenemos que cumplirlas, no podemos estar por encima de ellas. Yo creo que de todos modos podemos entrar en tecnicismos en lo que haría el juez, en lo que pueda pasar, retirar el orden, no, incluso ver si se puede recurrir a una instancia judicial superior, que también podría ser posible. No conozco bien la justicia alemana y demás, pero sin entrar en eso, porque también podríamos acudir al informe de la propia Fiscalía alemana, que es perfectamente compatible con el informe de la Fiscalía española y que dice justo lo contrario de lo que ha dicho hoy el juez alemán. Pero sin entrar en esos tecnicismos, también hay que entender algo, y yo creo que es muy importante. Lógicamente no se trata de que el gobierno español influya en la decisión de un juez, sea alemán o sea de otro sitio. Pero también yo creo que no se ha explicado suficiente esta situación de la que se está viviendo en España. De que tenemos a unos señores abiertamente golpistas contra un Estado democrático de derecho como es el español, miembro de la Unión Europea,
que están protagonizando fugas constantemente, no solo la de Puigdemont, sino la de 6 golpistas más que están por ahí dando un tour por toda Europa. Y eso a lo mejor es difícil de entender para un juez de provincia, es decir, oye, pues si este delito es tan grave, ahí hay un gobierno que deja a estos señores circular libremente. Se han ido 7 personas tranquilamente a Suiza, a Bélgica, a Escocia, otro que va a Finlandia haciendo vueltas por ahí. Y oye, si es tan grave el delito, también hay un gobierno que les ha dejado celebrar un referéndum no una vez, sino 2 veces. Y no solo eso, sino que encima dice que va a aplicar el artículo 155, que prácticamente no lo aplica, incluso convoca unas elecciones. Hombre, pues a lo mejor no es tan grave, porque incluso a esas elecciones les permite presentarse a los mismos señores que ahora pretendemos que un juez alemán entienda que el delito de rebelión es gravísimo y que no puede salir a la calle. Creo que cada uno tiene que asumir su culpa, y yo creo que la culpa clara del gobierno español es evidente a todas luces. Entonces, no podemos pretender y criticar al resto de Europa sobre algo que estamos haciendo mal aquí desde el principio. Hemos empezado mal esta historia, desde el minuto 1. Entonces, cuando algo empieza mal, acaba mal. Y esto va a acabar mal, por la ineficiencia del gobierno, porque no tienen lo que hay que tener, porque no tienen las narices, hay que decirlo claro, de aplicar la ley, porque dan instrucciones claras a la abogacía del Estado, porque la Fiscalía funciona como funciona. Y menos mal que tenemos jueces del Tribunal Supremo o juez Llarena que hacen su trabajo lo mejor que puede. Porque si fuera por este gobierno, el gobierno del señor Rajoy, vamos, es que estarían ya todos tranquilamente celebrando repúblicas bananeras en cada esquina. Vamos, quiero decir, vamos a asumir nuestras culpas y focalicemos cómo hemos llegado a esta situación. Yo creo que la responsabilidad es clara del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, si me permite, nos vamos hasta Barcelona. Tenemos conexión con Carlos Carrizosa, que es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Recuerden, la fuerza más votada, pese a que no gobierna nadie en Cataluña, pero es la fuerza más votada todavía. Señor Carrizosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atender a las cámaras del Gato. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué valoración, cómo interpreta usted la decisión de la Audiencia Territorial de Holstein de dejar en libertad mañana, a primera hora, a Puigdemont, 75.000 euros de fianza, porque, entre otras cosas, no ve delito de rebelión porque no hubo violencia? Bueno, nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, las de los tribunales alemanes, la de los tribunales españoles y también la de los fiscales alemanes y españoles, que en este caso sí que veían violencia, igual que el magistrado del Tribunal Supremo. Por lo tanto, esta decisión, por decirlo así, discordante de este juez alemán, nosotros la respetamos igualmente. Estos son procedimientos complejos. No sé si cabrá un recurso, porque eso a estas horas todavía no está claro, si la Fiscalía todavía podría recurrir esta resolución, pero en cualquier caso nosotros no tenemos más que decir que nosotros sí que respetamos aquello que dicen los jueces, nos guste o no nos guste. Con lo cual, señor Carrizosa, desde el independentismo ahora le mostraremos algunas reacciones. Ya, digamos, han sacado las botellas de champán, o de cava en este caso, y dicen que Puigdemont vuelve al tablero, si es que alguna vez lo habían sacado, y que le legitima para volver a ser candidato. No, yo esto creo que hay que tenerlo muy claro y también mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles. El señor Puigdemont sigue siendo un señor que es un prófugo que se ha huido de la justicia, y lo que se está viendo en Alemania por parte del juez es si lo entrega, si lo extradita a España o no. No está juzgándolo por los hechos, no se ha realizado un verdadero juicio. Allí no han ido testigos, ni han ido peritos, ni han ido con documentos videográficos, con documentos escritos. No se ha celebrado ningún juicio. En cualquier caso, al señor Puigdemont se le sigue imputando por el momento la malversación de caudales públicos, que es un delito penado con muchos años, y que el señor Puigdemont sigue siendo un prófugo, sigue sin poderse presentar como presidente a la Generalitat, porque esto es un Estado democrático y de derecho, y por tanto un señor prófugo no va a poder nunca ostentar un cargo de tal importancia como presidente de una comunidad autónoma en España. Él está prófugo, otros consellers también, y otros están en prisión. El golpe contra la democracia fue abortado y ahora estamos decidiendo cómo se les va a juzgar y de qué, y esto es un procedimiento complejo, pero el golpe a la democracia en nuestra democracia está abortado. Señor Carrizosa,
¿Cree usted que hubo violencia o no la hubo? Lo digo porque el juez alemán ha dicho que no, por tanto no le imputa rebelión. La justicia española lo tiene clarísimo, sí que lo hubo. Ojo, lo dice el juez de Arena. Y la Mela, que hoy ha abierto el auto de procesamiento contra el mayor trapero por sedición ni más ni menos. Y por ello dirigirá 17.000 tíos, a 17.000 mozos muy profesionales, pero todos ellos armados. ¿Hubo o no violencia a su juicio? Bueno, yo no voy a entrar en la labor de los tribunales, pero yo lo que sí que sé es lo que ha pasado en mi tierra, en Cataluña, en estos tiempos. Y en mi tierra, en Cataluña, se ha rodeado a comisiones judiciales, se han subido algunos de los señores que están en la cárcel encima de los vehículos de la Guardia Civil y los han destrozado. La comisión judicial no pudo salir durante horas por miedo a lo que les pudiera ocurrir con ese tumulto que se lió en la Consellería de Economía el día 20 de septiembre, y el día 1 de octubre, a sabiendas de que los jueces iban a ordenar que el referéndum ilegal se paralizase, se alineó una serie de personas para evitar que la policía hiciese pues lo que le habían mandado a los jueces, y hubo episodios de violencia allí. Yo eso es lo que sé y lo que le puedo explicar. Por lo tanto, yo veo lógico que haya jueces pues que aprecien allí que concurre una circunstancia como es la violencia que requiere el delito de rebelión, que haya jueces, que haya fiscales alemanes que lo crean, porque esto, lo que yo le he descrito, pues es, desde luego no es pacífico, no son actuaciones pacíficas como ellos quieren vender. Y de los CDRs, los mal llamados, estos comités de defensa de la República, señor Carrizosa, ¿qué le parece? Lo digo porque estamos escuchando a voces más o menos autorizadas. Tenemos a Pep Guardiola, tenemos a Mónica Tarribas, que dirige el programa estrella de la radio pública, tenemos a Pilar Rahola, que como sabe usted es la tertuliana, la acólita del independentismo, diciendo, sí, muy plurales todos, diciendo que son gente transversal, pacíficos. Pero las imágenes son las que son. Yo no digo que todos sean violentos, pero que desde luego que la mayoría de ellos hacen acciones violentas, como hemos visto, lo de los peajes, el corte de autopistas, la quema de neumáticos, el acoso al juez de Arena, a las procesiones. Oiga, ¿cómo se puede llamar y tener amparo de determinados partidos políticos estos mal llamados comités de defensa de la República? Pues mire, desgraciadamente en Cataluña estamos en una situación que todo eso que usted ha descrito, que es cierto, ese acoso a muchas personas, ese ser señalado, ese pintar las sedes de los partidos, esas amenazas, ese intento de asalto a la delegación del gobierno de Lleida que requirió tiros al aire por parte de la policía para evitar ser rebasados por el tumulto, todo eso lo están realizando los CDRs, que son comités de defensa de la República, que son básicamente pues gente de la CUP y gente antisistema que pretenden rebasar mediante la violencia pues nuestro marco jurídico. Esto yo no sé si esto debe ser parte de las cuestiones que sean consideradas por el tribunal alemán. Yo no sé si aquello que ha acaecido después de que se haya instruido una causa judicial por unos hechos concretos, si debe ser objeto de examen esos hechos posteriores o constituyen delitos autónomos cometidos por otras personas. Esto habría que valorarlo. Pero desde luego, en el Parlamento de Cataluña, estos hechos tan graves no fueron condenados por el partido Junts per Catalunya, por Esquerra Republicana y por la CUP, y, oh sorpresa, tampoco por Podemos, lo cual pues nos deja un poco preocupados, la verdad. Ya por último, señor Carrizosa, ya por tenerlo claro, porque entiendo que esta decisión de la justicia alemana de Puigdemont mañana estará en la calle. No le quiero preguntar qué cree usted que va a hacer Puigdemont, si quedarse en Alemania, volver a Waterloo, porque eso no lo sabe probablemente ni él, porque va improvisando. Pero en cualquier caso, esto, que entiendo que el tablero del juego van a volver a intentar su investidura, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso, la posibilidad de investir a alguien y el plazo de la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña sigue vigente. Estaríamos en el horizonte de elecciones en julio. ¿Es así? Las elecciones, si hubieran de ser, serían más bien en el mes de julio. En el mes de julio. Hay hasta el 22 de mayo
a contar desde la primera votación que se ha producido en todos estos meses, que fue la investidura del señor Turull, que está precisamente procesado por malversación de fondos y fue ingresado en prisión al día siguiente de esta votación, pues a partir de allí se cuentan los 2 meses y estaríamos alrededor del 22 de mayo y luego ya se disolvería el Parlamento y entrarían 54 días para unas elecciones que serían en el mes de julio. De todas formas, ese escenario nosotros esperamos que no ocurra, pero para ello hay que exigir al presidente del Parlamento, al señor Torrent, que es de Esquerra Republicana y ejerce como tal, que proponga candidatos que no sea como los 3 últimos que él ha propuesto, que son el señor Jordi Sánchez, que es quien se subía encima de los coches de la Guardia Civil con un megáfono en los hechos que he mencionado antes, el señor Turull, que está procesado ya por gastarse el dinero de todos los catalanes en este referéndum ilegal, y por último el señor Puigdemont, que ni siquiera está en España y que está fugado y está haciendo todo lo posible en Alemania para no volver aquí, para que no lo extraditen, está recurriendo y resistiéndose a volver. Por lo tanto, a quien habría que poner al frente de la Generalitat de Cataluña es a una persona que respete primero las leyes, nuestro marco jurídico, y luego que tenga presente que no gobierna solamente para ese 47% de catalanes que votaron al señor Puigdemont y al señor Torrent y a la CUP, sino que hay un 53% de catalanes, entre ellos los que votaron a Ciudadanos, que nos hicieron ganar las elecciones, que estamos muy hartos de toda esta situación y muy preocupados de hasta dónde están queriendo llevar esto los políticos separatistas que, como le digo, no quisieron ni siquiera condenar estos actos de violencia a los que nos hemos referido en el Parlamento de Cataluña, sirviéndose también de la muleta de Podemos en el Parlamento de Cataluña. Así que la situación es complicada, pero también le digo que la democracia es fuerte, que es sólida, que en Ciudadanos lo tenemos muy claro, que no podemos rendirnos ante este tipo de retos y que la justicia también ha de actuar, y nosotros hemos de dejar actuar a la justicia con confianza como verdaderos demócratas que creen en la separación de poderes y en la fortaleza del Estado de Derecho. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, no valoran como partido las decisiones judiciales o las respetan en este caso. Pero bueno, venga, Mariano y Antonio Miguel, que todavía no hemos... Sí, yo es que precisamente me quedo con eso, con ese respeto a las decisiones judiciales que repiten tanto Ciudadanos como el Partido Popular o como el gobierno de Rajoy. Y bueno, yo lo que digo es que estaría bueno que no respetasen las decisiones judiciales. Eso es lo que dicen siempre, y el problema es que se quedan ahí. Y ese es el problema que hemos tenido en todo este proceso, porque mientras los independentistas han estado haciendo ruido en toda Europa, han estado en los medios de comunicación, han estado propagando pues, sus ideas sobre el separatismo, la independencia y toda su parafernalia, pues desde el Gobierno de la Nación y desde el Partido Popular y desde Ciudadanos pues se han limitado a callar y a decir que respetan a los jueces, a los fiscales y tal, que bueno, que eso, yo qué quieres que le diga, pero es que se da por hecho. Es decir, queremos algo más y queremos que haya un mensaje de Estado también en Europa, que yo creo que ha estado faltando durante todo este tiempo, y al final pues yo no sé si se han dejado influir o no, pero a la vista está el resultado que estamos teniendo hoy, ¿no? De todas formas, yo creo que estamos en un proceso largo, es decir, bueno, pues ahora tenemos esta decisión de la justicia alemana, bueno, pues el juez Llarena a lo mejor podría retirar la euroorden como hizo en Bélgica, y entonces estaríamos otra vez en el punto de inicio de todo este procedimiento, ¿no? Y eso permitiría pues seguir manteniendo el delito de rebelión para, en el caso de que entrara en España, poderlo juzgar por ese delito. No tiene pinta porque ya sería pues bastante forzado todo. Yo creo que al final se va a quedar con la malversación y vamos a ver lo que ocurre. Yo desde luego lo que no veo por ningún lado es que Puigdemont pueda presentarse de nuevo como candidato. Lo que pasa es que yo creo que a los independentistas les encanta el 155. Están muy a gusto con el 155 y quieren alargarlo lo máximo posible. Sobre todo cuando no se aplica. Entonces bueno, sí que están contentos. En fin, bueno, de momento está el 155 y está el gobierno, y ellos no están en las consejerías ni en la Generalitat. Y ellos están muy a gusto porque además tienen un discurso victimista que les va muy bien. Y entonces pues vamos a ver lo que duran. Porque para su victimización, desde luego, el 155 les viene estupendo. Don Antonio Miguel. Yo creo que si analizamos la decisión de la Audiencia Territorial del Estado del Norte de Alemania, se fundamenta en 2 aspectos. Y yo creo que es importante entrar en esos aspectos para poder entenderlos. Y si me equivoco, luego que me convenzáis de lo contrario.
Primero, que no hubo violencia efectiva. Y la palabra clave es efectiva. Es decir, que no hubo violencia suficiente como para subvertir un determinado orden. Es decir, que como hemos constatado por la declaración de algún magistrado que has leído fuera del directo, no hubo una decisión, una violencia suficiente. Por lo tanto, como decía Julio, estamos hablando de una graduación de la violencia. Y la segunda cuestión es si esa violencia es imputable a Puigdemont, que era lo que hablamos también antes de entrar en el programa, y que he escrito en un artículo. Es decir, Puigdemont, habiendo violencia o no habiendo violencia, Puigdemont, que es el sujeto a extraditar o no, porque no se está valorando políticamente la situación, no se está juzgando la situación, no se está juzgando a nadie, se está extraditando o no a un individuo con un DNI y con un número de pasaporte, ante la petición del Tribunal Supremo Español. Si Puigdemont es responsable o no de esa violencia. Por eso yo en el artículo que he escrito he dicho que la violencia está amparada, organizada por el gobierno de la Generalitat, cuyo presidente era Puigdemont, intentando buscar asirme a la acusación para discutir a la audiencia territorial. 2. Al mismo tiempo, la audiencia territorial le hace un favor al Tribunal Supremo, que es no tomando una decisión en relación a la malversación todavía. Es decir, dejándole la puerta abierta al Tribunal Supremo para retirar la euroorden y que no se juzga. Porque la pregunta que yo hice cuando me sorprendió la noticia, que a todos nos ha sorprendido, es ¿por qué no toma la decisión al mismo tiempo que ha tomado la decisión en relación a la sedición, a la rebelión, perdón, al mismo tiempo la de malversación? ¿Por qué espera a la de malversación? Y claro, un catedrático de Derecho me dice, es que lo que está esperando, y creo que lo habéis puesto aquí encima de la mesa, lo que está esperando es que el Tribunal Supremo tenga subjetivamente cintura para retirar y esperar para no recibirle solamente con la malversación y la acusación de 4 años. Porque riesgo de fuga puede haber. Riesgo de fuga, aunque hay que poner encima de la mesa una cuestión importante, que es que tiene que presentarse periódicamente. Pero claro, riesgo de fuga, alguien que lleva 5 meses fugado, es como de broma, ¿no? No, eso es evidente. Es como de broma. Y termino con una cuestión política. Un idiota, diputado del Parlamento alemán, le ha ofrecido su casa para estar. Como yo no soy jurista, pero me dedico a la economía, pero también a la política, quiero llamar idiota aquel que inmeditadamente, inopinadamente, trata de hacer daño a una democracia, poniéndole una casa y haciendo el gesto de ofrecerle su casa, siendo diputado del Parlamento alemán, cuyo nombre no recuerdo cómo se llama este diputado, pero sí sé que es de Die Linke, poniendo su casa a disposición y no teniendo en cuenta que lo que está haciendo es subvirtiendo el orden constitucional de una nación. ¿Qué haría él si le hicieran lo mismo en su país? Diputados idiotas hay en todas partes, pero yo creo que hay mucha densidad en España. Falta una parte que, y ahora enseguida Jorge y Orcajo que pedían la palabra. ¿Cómo ha reaccionado el independentismo? Quiero que vean algunas reacciones en Twitter, porque ya les digo yo que consideran que Puigdemont está legitimado para volver a ser presidente de la Generalitat. Han descorchado toda su cava, toda su bodega de botellas de cava. Por ejemplo, Junqueras incluso, o el que le lleva las cuentas, ha puesto un emoticono con una cara sonriente celebrándolo. Más reacciones, vamos a ir viéndolas más rápido. Una muy buena noticia, presidente Puigdemont, siempre hemos dicho nunca ha habido violencia. El presidente del Parlamento catalán dice esto, ¿eh? El delito de rebelión es totalmente infundado. Hay que acabar ya esta persecución política a base de un relato completamente falso. Más, Marta Pascal, miembro del PDeCAT, del partido de Artur Mas. La justicia alemana ve clara la predisposición de irracionalidad de los delitos por los cuales se investiga a los políticos catalanes. Carla Riera, de la CUP, los antisistema también se felicitan. La liberación de Puigdemont en Alemania es una victoria republicana. Confirmémosla ya invistiéndolo presidente. Dicen, desde Esquerra Republicana, un nuevo revés para la justicia española. Nunca ha habido violencia y hoy lo dice también la justicia alemana. El delito de rebelión es inexistente.
celebramos mucho que Carles Puigdemont quede en libertad. Varapalo a la justicia española, no hay violencia y Puigdemont queda legitimado nuevamente. Un matiz. Mira, yo hice algunas llamadas a circuitos diplomáticos españoles en Alemania cuando detuvieron a Puigdemont, y han sido esos circuitos los que hace 48 horas, el martes, me llamaron y me dijeron: esta decisión se va a tomar o bien el jueves por la noche o bien el viernes por la mañana. Hombre, qué maravilla, pues ya está, asunto resuelto, vendrá a España, lo juzgarán, veremos a ver, ya se acabó el fugado, ¿no? El fugitivo. Pues nadie pensaba, nadie contaba con que esta decisión nos iba a ser adversa, desde luego después de lo de la Fiscalía, todavía menos, ¿eh? O sea, ha sido un sorpresón y es un varapalo y hay que admitir las cosas como son. ¿Esto dónde nos deja y cómo nos deja? Déjame sobre la violencia. Yo hablaba hace unos días, en un programa de Radio Intereconomía, hablaba con un señor que estuvo 6 horas, retenido en una autovía en los alrededores de Gerona, por apenas 50 individuos de los comités de defensa de la República y ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra. Eso es violencia. Cuando uno está retenido ilegalmente por alguien sin ningún mandato y la policía no actúa favoreciendo que esa violencia se prolongue y afecta a un señor que tuvo un infarto, por ejemplo, en esas 6 horas de nerviosismo pueden pasar muchas cosas, entre otras las naturales, pues que alguien por nerviosismo y oye, son muy largas 6 horas, pues le dé un infarto y no lo puedan evacuar. En este caso se le pudo evacuar, pero con dificultades. Eso es violencia. Lo de las 2 bombas de camping gas del otro día es violencia y eso no se puede darle la vuelta, no hay discusión posible sobre eso, ni en Alemania ni en ningún sitio, ni en Friburgo. Y luego, déjame hablar de 2 cosas que de verdad son lo grave de todo esto. Lo grave de todo esto es que hemos confiado en general todos en la justicia. La justicia, que lo haga la justicia, el burladero de la justicia. Y yo quiero mirar de frente a la gente del Partido Popular y del Partido Socialista y que hagan un ejercicio de responsabilidad, a ver si han sido serios. Por ejemplo, voy a empezar por el Partido Socialista porque es más corto mi alegato, más sucinto. Me tienes más cerca. No, en absoluto. Es posible. Hay 3 concejales de un lugar, Pineda de Mar o Arenys de Mar, no sé muy bien cuál es, del partido del PSC, de Miguel Iceta, que sabemos que amenazaron a un hotelero para que no alojara guardias civiles ni policías que fueron a trabajar. Y le presionaron y le dijeron: te vamos a cerrar, vas a estar 5 años cerrados, te la estás jugando. Y el pobre hombre mandó una carta que se conoce desde hace mucho tiempo y nadie ha tomado cartas sobre esos 3 incómodos concejales en el PSC. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es muy laxa, muy pactista. Uy, es que esto nos llevaría a un lío, seguramente rompería aún más el PSC. Uy, quita, vamos a disimular, a ver si no se acuerdan de esto a la hora de ir a votar. En el Partido Popular, hoy la juez Lamelas ha decidido que Trapero, mira tú por dónde, qué gran novedad, ha cometido al menos 2 delitos de sedición, o hay material para argumentarlos, y un delito de organización banda armada. Ahora se llama organización criminal. Es lo mismo. Bueno, siendo que, y esto va para el Partido Popular y para Zoido, siendo que en el reglamento de los Mossos d'Esquadra, el que rige para los 17.000, no para Trapero no y para los otros sino para todos, el mismo, dice que cuando un miembro de los Mossos d'Esquadra es imputado en una causa penal, este ya está procesado. Cuando es imputado, que es el escalón inferior, tiene que ser suspendido de empleo. Es decir, deja de tener la potestad de llevar el uniforme y las medallas. Le dejan de saludar sus compañeros por los pasillos de Sant Cugat, que es donde está el edificio central de los Mossos. Eso para cualquiera vale, menos para Trapero. Trapero sigue cobrando ahora exactamente igual que lo que cobraba cuando mandaba a los Mossos. Sigue llevando el mismo uniforme. Es verdad que no ejerce funciones ejecutivas, le tienen en un despacho. Pero sí que ejerce funciones de influencia. En un cuerpo en el que además queman documentos que dicen que ahí hay una gestapillo que investiga a la gente. Y los van a quemar. Nada se oye de que investigan al que dio la orden para quemar esos documentos. En un cuerpo que sigue haciendo la vista gorda con los comités de defensa de la revolución, que hace la vista gorda cuando hay referéndums, que hace la vista gorda tantas y tantas veces que esto ya apesta. La jefa de la escuela de los Mossos, la echan el otro día, lo único que ha hecho Zoido.
desde que tiene el control de los Mossos. Echar a esta señora porque era un escándalo, era el lamento de Portnoy. Por las tardes cogía urnas y las llevaba de un sitio a otro. Claro, mírense el ombligo y hagan cosas y no confíen solo en el juez Llarena, porque eso es injusto. Jorge. En todo lo que ha dicho Javier Horcajo hay un montón de idiotas. Y recojo la palabra idiota que acertadamente ha dicho Antonio Miguel. Diputados idiotas hay en Europa y también hay muchos en España. Yo decía que hay, en cuanto a densidad, más en España. Y porque vamos a ser claros, Mariano lo ha apuntado antes, yo creo que de forma meridianamente clara. Y es que el separatismo, y lo vemos además con los tuits que publican, su discurso, su victoria, sus aplausos, ese argumentario que dice que son perseguidos y que España no es un Estado democrático, eso está llegando donde está llegando porque no hay una respuesta política por parte de PP, PSOE y Ciudadanos. Porque yo he escuchado al señor Carrizosa y acaba en lo mismo, el respeto a la justicia, nosotros respetamos a la justicia, pero oigan, aparte de respetar a la justicia, ¿van a hacer ustedes algo? ¿Qué? No, porque digo yo, además, Ciudadanos, un partido que ha ganado en Cataluña, vale que el independentismo tiene mayoría absoluta de Juntos, pero oiga, ya que ha ganado y sabemos que tiene en contra, haz algo, toma la iniciativa, no te quedes a la espera. Y si estás sosteniendo un gobierno como el de Mariano Rajoy, oye, no seas corresponsable en esa espectacular irresponsabilidad que fue el convocar inmediatamente elecciones para no aplicar el 155. Y eso es responsable de Ciudadanos. Con lo cual, ya ese discurso... No es corresponsable, lo exigió Ciudadanos. Lo exigió él, exacto. Quiero decir, Ciudadanos exigió que hubiera elecciones. Y el otro cedió, claro. Igual que no cerrar la TV3, que era una exigencia además del PSOE para que no se cerrara la TV3. Quiero decir, oye, al final, todos estos partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, son responsables. ¿Por qué Ciudadanos, por ejemplo, que se le ve tan gallito en estas declaraciones y demás, pues no ha presentado iniciativas judiciales como ha hecho Vox, por ejemplo? Y además con la fuerza que tiene Ciudadanos, que según las encuestas va a presidir no solo el gobierno de España, sino la Unión Europea, la OTAN, y dentro de poco que vaya con cuidado al Papa Francisco, porque Albert Rivera también será Papa. Quiero decir, oye, alejémonos ya del discurso fácil, vamos a realmente argumentar en contra de aquellos que sí que son abiertamente antidemocráticos y quieren volar por los aires nuestra democracia. No dejemos todo en el respeto a la justicia. Oye, vamos a llevar a cabo una acción política de verdad y vamos a decir las cosas claras y vamos a poner todos los instrumentos que tenemos, con toda la financiación que tenemos, nuestros partidos políticos que tienen representación, para llevarlo a cabo. Porque se quedan en el discurso, nada más. A ver, Mariano, y ya me gustaría cerrar con un último testimonio, un experto en extradiciones, que creo que puede ser interesante lo que puede ocurrir con Puigdemont. Mariano. Muy bien, rápidamente, vamos a ver. Yo creo que es que en España no sabemos muy bien lo que ha pasado aquí. Es decir, ha habido un golpe de Estado y eso es violencia. Y eso lo tenemos muy claro, la inmensa mayoría de los españoles. Tenemos muy claro que Puigdemont es el principal responsable de una violencia que ha consistido en enfrentar a millones de catalanes como no había pasado en décadas. Es decir, eso es violencia romper España y es violencia organizar un golpe de Estado como ha hecho el señor Puigdemont. Lo tenemos muy claro en España. ¿Qué ocurre? Que en el resto de Europa a lo mejor no lo tienen tan claro, porque yo, volviendo otra vez a ese argumento, lo que ha imperado es el relato independentista, que solamente en Europa han estado escuchando durante semanas, durante meses, como un raca-raca, lo que es ese discurso, incluso con un toque romántico de lo que supone pues la liberación de no sé qué pueblo para formar no sé qué república, y como respuesta que ha habido el respeto a las decisiones judiciales, una declaración fría y sin más. Es decir, ha faltado también ese relato que no sabemos muy bien en España, que se llevara por parte de los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, que tenemos aquí a Carmona, pero también por parte del Gobierno de la Nación, ese relato constitucionalista y ese relato de lo que supone la defensa de España como una de las naciones más antiguas de Europa, pues al resto del continente. Y eso es lo que no se ha hecho. Bueno, tenemos ya conexión con un experto en derecho penal, en extradiciones, se llama Cristian Mesía, ya le vemos en nuestras pantallas, y en los próximos minutos, después de una brevísima pausa de publicidad, ya estaremos con él para preguntarle qué puede pasar con Puigdemont, en qué condiciones podría venir a nuestro país, bajo qué delitos se le podría juzgar. Interesante. Publicidad, estamos de vuelta. Aquí seguimos en El Gato, pasan 4 minutos de las 11 de la noche y saludamos ya a Cristian Mesía, abogado, experto en derecho penal. Señor Mesía, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, yo no sé si le ha sorprendido o no, porque todo el mundo da por hecho, según lo que había dicho la Fiscalía, según lo que dice el Código Penal alemán, que a Puigdemont,
cuanto menos, la decisión que decía el Cajo que se iba a tomar hoy o máximo mañana viernes iba a ser otra. Iba a ser, por lo menos, mantener el delito de rebelión y el de malversación. ¿Le ha sorprendido? Pues me ha sorprendido muchísimo, la verdad. No me lo esperaba. La decisión de la Fiscalía ayer, en donde se decía, manifestaba que Puigdemont debería ser extraditado, debería ser entregado por dos delitos, el delito de corrupción, de malversación y el delito de rebelión, pues me ha sorprendido tremendamente. Si bien luego, pensándolo jurídicamente hablando, pues es cierto que el delito de rebelión no aparece contemplado en el listado de delitos de la Orden Europea de Detención y Entrega. Y por ello el principio de doble incriminación pues desaparece. Y el juez alemán pues ha valorado que, bueno, lo que he leído en la prensa el día de hoy, que le parece inadmisible que sea entregado por el delito de rebelión. En cualquier caso, a mi juicio, pues los juzgados, los jueces alemanes decidirán respecto al delito de malversación de caudales públicos, que está penado en España con un delito de hasta 10 años, que tampoco está nada mal. Pero bueno, sí es cierto que el delito de rebelión pues no se le va a entregar por el delito de rebelión, porque así lo han dicho los jueces, y por tanto no podrá ser juzgado en España por el delito de rebelión, que contempla una pena de 15 a 25 años de prisión. Por tanto, para mí, Puigdemont hoy tiene que estar bastante contento, sin duda. Tiene que estar contento. ¿Qué puede hacer entonces la justicia en nuestro país? Lo digo porque en su día ya el juez Llarena, en la orden de detención que emitió en su día la jueza Lamela, la juez Llarena la retiró cuando Puigdemont estaba en Bélgica y la reactivó el viernes de Dolores. ¿Podría retirar esta orden de búsqueda y captura y esperar a que Puigdemont esté en otro país? Pues que claro, esto ya incluso parece poco serio, ¿no le parece, señor Mejía? No sería serio. No sería serio y tampoco lo verían los jueces europeos con buenos ojos. A mi juicio, Puigdemont, que va a estar en libertad, si no está ya, estará mañana en libertad. Puigdemont no se va a ir a Bélgica, va a esperar a la resolución por parte de los tribunales alemanes y a mi juicio va a ser entregado únicamente por el delito de malversación de caudales públicos. Eso es la realidad y no va a ser poder juzgado en España por el principio de especialidad. Es tradicional por el delito de rebelión. Por tanto, si Puigdemont viniera a España y fuera juzgado... Sí, disculpa, le decía, disculpe, señor Mejía, le decía, me gustaría que viéramos y me gustaría leerle el artículo 24.4 de la Ley de Orden que dice lo siguiente, dice: cuando habiendo tenido, a ver si lo podemos ir viendo, efectivamente, la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo. Es decir, en cuanto Puigdemont estuviera en España, según yo interpreto en esta Ley de Orden, tiene 45 días para que el juez le ponga en libertad, con todas las garantías, y en el día 46 ya se le podría, señor Mejía, juzgar en España por el delito de rebelión. ¿Interpreta usted esto? Correcto, se le podría juzgar, pero en todos los años que llevo en procedimientos de extradición, antes de que existiera la OED, este artículo nunca lo he visto aplicable. Nunca lo han aplicado los jueces. Será la primera vez que yo vea que en el 46 días se le puede juzgar por el delito por el que no ha sido entregado. Por tanto, lo dice la normativa, si bien ya veremos qué hace el juez Llarena. Pero a mi juicio, yo creo que si se le extradita por el delito de rebelión, por el delito de malversación y no por el de rebelión, por el delito de rebelión no se le va a juzgar. No se le va a juzgar. Ese es mi juicio particular. A corto, en esos 45 días, luego habría que ver. Por el delito de rebelión. Sí, efectivamente. Luego habría que ver, correcto. Luego habría que ver. En cualquier caso, si Puigdemont, después de ser entregado, saliera del país por estar en libertad y fuera, por ejemplo, a Estados Unidos, sí que se le podría extraditar de Estados Unidos por el delito de rebelión u otro país. Queda claro. Pero porque quede claro, es decir, supongamos que Puigdemont se queda en Alemania, que finalmente le extraditan a nuestro país por el delito de malversación y finalmente que le ponen en libertad durante esos 45 días, en España ya gozaría de libertad de movimientos y podría huir otra vez a cualquier país, ¿no? Correcto. Bien, queda clarísimo. Correcto. Pues Cristian Mejía, muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas. No creo que lo haga, pero podría huir.
Podría oír, efectivamente. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta Por luego. cierto, antes de Adiós. cerrar el tema, me gustaría que escucháramos a José María Aznar, expresidente del Gobierno, porque ha pedido un llamamiento a las fuerzas políticas de unidad porque no ve lugar a dudas de que aquí ha habido rebelión y violencia. Bien. Tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en Cataluña. No es un episodio más de radicalización del nacionalismo. Es un punto y aparte. Es una rebelión en toda regla. No es la primera vez en la historia que el nacionalismo catalán lo hace, y siempre, por cierto, con consecuencias desastrosas. Bueno, lo dice esto José María Aznar. Por cierto, antes de cerrar el asunto del separatismo, del proceso independentista, en Baleares se ha presentado un nuevo partido que defiende la libertad, que defiende la legalidad, que defiende la Constitución, porque entiendo yo, Jorge Campos, que es el presidente de esta nueva formación, ahí en el día de la presentación de Actúa Baleares, que no se está garantizando todo eso en Baleares. Así es, no se está garantizando. Y fíjese que este partido, Actúa Baleares, es único en su formación en Baleares porque surge directamente de una fundación de la sociedad civil, del Círculo Balear, que durante 18 años hemos luchado precisamente para que esas libertades se respetaran, para que se respetara la identidad cultural de Baleares, para que se llevara a cabo la libre elección de lengua, para que se dejara claro que hay un amplio sector de la población que vive bajo la soga del nacionalismo, cuando el nacionalismo no ha gobernado nunca en Baleares. Y después de un trabajo de 18 años en el cual hemos conseguido sentencias judiciales favorables, hemos influido en esos partidos que hoy llamamos constitucionalistas, que han llevado en sus programas electorales nuestras pretensiones. Hemos movilizado a más gente que nadie. Sacamos a 25.000 personas en el año 2009 a favor de la libertad lingüística. Pues después de todo eso te das cuenta que aquellos que tenían que llevarlo a cabo, en el caso de Baleares, el Partido Popular, que ha gobernado con mayorías absolutas, no han hecho absolutamente nada. Y que a día de hoy no hay ningún partido político que lleve a cabo esas reivindicaciones. Y el problema es tan grave, que no nos damos cuenta, hablamos aquí siempre solo del tema catalán, pero es que el tema catalán se reproduce en Baleares y se va a reproducir en Valencia y en Galicia y en el País Vasco. Y eso hay que ponerle freno de una manera clara y contundente, apostando por reformas legislativas en profundidad. Jorge, me llama la atención. Dice usted que el nacionalismo nunca ha gobernado en Baleares. Es verdad. Ha gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista, pero entiendo yo que de sus palabras se puede deducir que esas dos formaciones supuestamente constitucionalistas están contaminadas entonces por el nacionalismo catalán. Absolutamente. Quien ha gobernado más años, con mayorías absolutas, ha sido el Partido Popular. Y cuando no ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado el Partido Socialista en coalición con partidos de izquierda y separatistas. Pues bueno, los partidos de izquierda separatista con el PSOE, por ejemplo ahora, que gobierna la señora Francina Armengol, no ha tenido que aprobar ninguna ley nueva para que la inmersión obligatoria en catalán se siga aplicando en Baleares o para que los médicos tengan que sacarse un certificado de catalán. Eso lo han podido hacer sin necesidad de aprobar ninguna ley porque las leyes ya estaban aprobadas por el Partido Popular cuando ha gobernado. Entonces, claro, el Partido Popular no tiene credibilidad alguna. Ha sido el origen del problema en Baleares. Pero es que después, en asuntos tan importantes como es la libre elección de lengua, pues ni tan siquiera Ciudadanos, por ejemplo, lo lleva en su programa electoral tampoco. Bueno, por entenderlo, ¿cuál es el programa electoral de Actúa Baleares, más allá de defender la libertad, la democracia y los derechos de tantos ciudadanos de esa comunidad que no están representados? No sé, para que la gente lo entienda, ¿cuál es la ideología? ¿Es de derechas, es de izquierda, o no entráis en ello? Es que nosotros ya nos han puesto tantas etiquetas cuando éramos Círculo Balear que ya las hemos superado todas. Nosotros es verdad que no estamos sometidos a la dictadura de lo políticamente correcto como están sometidos todos los partidos en representación parlamentaria. Y lo que queremos es dar solución a esos problemas reales que tienen los ciudadanos hoy en día. Y que aquello que se discute en el bar, en la reunión familiar, entre los amigos, que son problemas graves, alguien los diga y les dé solución. Y no solo es el tema muy importante de la lucha contra el nacionalismo pancatalanista, que va a arrasar con la identidad cultural balear y además va a provocar ese separatismo en el resto de España. No solo es eso, que ya de por sí hay bastante, sino es, por ejemplo, un tema gravísimo, y creo que además aquí lo vais a tratar con el tema del lavapiés, que es la inmigración. La inmigración ilegal, irregular en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, ya llega a unas cotas bastante graves. Hay barrios de Palma, como las zonas de Son Gotleu, un barrio de Palma, donde los sucesos de lavapiés ya llevan años produciéndose. Hay pueblos de Mallorca donde el islamismo radical ya se está imponiendo
a los ciudadanos que han vivido allí siempre, incluso cambiándoles sus propias costumbres y demás. Y además es ilegal. Y además no solo es ilegal, sino que encima reciben ayudas que no les correspondería y que les correspondería al señor que lleva cotizando toda su vida en España. Claro, nadie se atreve a decir esto. Pero no es un tema, como tachan algunos, de xenofobia, además es un tema de justicia. Es que esto que está pasando es abiertamente injusto. Pues, por ejemplo, en la inmigración ilegal, irregular, con el tema de ayudas y demás, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que hay que tener seguridad jurídica. Hay una falta de seguridad jurídica tremenda también en Baleares. Tenemos que llevar y decir claramente problemas tan importantes como esa asfixia fiscal que tenemos en Baleares, que es de las más elevadas de toda España. El empresario, el ciudadano de a pie está pagando unos impuestos que se están yendo para sostener una mega administración pública también mucho más elevada que en el resto de España, con los impuestos que se están ya, que son casi confiscatorios a empresas y ciudadanos. Con lo cual, todo eso que no se está diciendo, porque nosotros apostamos por una reducción drástica de los cargos políticos, y eso tampoco lo dice nadie, porque ya tiene muchas sillas prometidas, nosotros no, porque hay que decirlo, nosotros de todo ese comité ejecutivo de 14 personas que hemos presentado, ninguno depende del sueldo público, y por eso vamos a llevar propuestas de eliminar administración pública. Bueno, pues esas cuestiones nadie las está diciendo. Y eso es el problema real que tiene el ciudadano a pie. Bueno, y por último, Jorge, la acogida creo que ha sido muy buena en el número de afiliaciones, de gente que ya quiere formar parte de este proyecto, de gente que se sentía huérfana y que ha dicho, oiga, este es que sí me representa. Cuéntanos cómo está siendo y sobre todo si algún ciudadano de Baleares quiere de alguna manera participar, formar parte, ¿qué es lo que puede hacer? La verdad es que la afiliación está siendo espectacular. También es verdad que tenemos un aval que no tienen los demás partidos y es la credibilidad. El Círculo Balear lleva 18 años diciendo lo mismo, no se cambia de chaqueta, no cambia de opinión, no es un partido veleta como otros. Nosotros siempre decimos las cosas claras y nos mantenemos. Y eso a la gente le gusta. En un mes, desde que hemos hecho la presentación ante los medios de comunicación, la afiliación está siendo espectacular. Lo tenemos muy fácil, la gente que quiera verlo solo tiene que entrar en actuabaleares.com y allí verá cómo afiliarse, nuestro ideario, quiénes formamos el grupo, total transparencia. Es decir, yo creo que además, siendo un lugar además tan importante para España como son las Islas Baleares, no solo por su promoción exterior, sino también por su realidad económica y por lo que sirve de muro de contención a ese nacionalismo separatista, la gente ha visto alguien que les represente, alguien que diga lo mismo que están diciendo en sus reuniones y que sepa además cómo llevarlo a cabo para poder solucionarlo. Y la verdad es que la acogida está siendo muy espectacular. Jorge Campos, enhorabuena y toda la suerte del mundo en esta nueva andadura política que habéis emprendido y que desde luego es necesaria porque era una voz que de momento no estaba en Baleares. Muchas gracias. Además, quiero agradeceros también a vosotros, al Gato al Agua, Intereconomía, que dé facilidades para que esa voz también se conozca, porque después nos encontramos pues que, bueno, muchos medios de comunicación no están por esa labor. Y yo agradezco a Intereconomía y al Gato al Agua que nos dé esa voz. Claro que sí, gracias Jorge. Gracias. Seguimos con Jorge en la mesa. Vámonos hasta la reacción del Gato. Abrimos página de Cristina Cifuentes, porque hoy ha habido sesión de control en la Asamblea de Madrid, ahora lo escucharemos, y lo ha vuelto a monopolizar el famoso máster. Si Cifuentes pensó que con su comparecencia de ayer ya iba a aclarar todo y se iba a zanjar la polémica sobre ese máster, si lo hizo, si no, si hubo falsificación, falsedad, etcétera, etcétera, hoy hay nuevas revelaciones periodísticas que indican que alguien ha mentido. Fátima García Manzano, redacción del Gato al Agua. Cuéntanos, ¿qué sabemos? Buenas noches, Gonzalo. La principal novedad es que ahora será la Fiscalía la que se encargue de investigar todo lo relacionado con el máster de Cifuentes, porque la Universidad Rey Juan Carlos ha admitido que se podría haber cometido un delito. Pero no es la única novedad, porque también se ha conocido que la presidenta del tribunal que firmó el acta del TFM de Cifuentes, el trabajo fin de máster, ha señalado que ella no firmó y que podría haber sido falsificada, unas declaraciones que contradicen y mucho lo que dijo ayer la presidenta en el Pleno, porque señaló que los 3 profesores habían firmado de su puño y letra ese documento. Pero no es todo, porque el diario.es hoy ha publicado que Cristina Cifuentes aprobó la oposición para obtener su puesto de funcionaria con 2 amigos personales dentro del Tribunal Evaluador. Es más, uno de ellos, Dionisio Ramos, también era alumno del famoso máster de Cifuentes, y la presidenta fue incluso testigo en su boda. Y una última noticia, porque parece ser que también Cristina Cifuentes cambió el nombre de un máster anterior, de un primer máster que hizo, para ganarse más méritos. Pues muchísimas gracias, Fátima. Esto es lo que hay. Ayer Cifuentes decía, y me gustaría que lo volviéramos a escuchar, cómo
justificó y defendió que la gran polémica, hay muchas polémicas interrogantes, pero sobre todo lo gordo es ese famoso trabajo de fin de máster que no aparece por ningún lado, que en un primer momento le pusieron una nota de no presentado, después apareció un 7,5 y que le dicen, oiga, enséñelo. Dice que no lo tiene. Ayer anunció que ha autorizado a la universidad a hacerlo público. De momento, y la universidad tampoco lo ha hecho público. Lo que sí que sabemos es que ayer, como decía Fátima, la universidad abrió una investigación interna para averiguar todo lo que ha pasado. Y en 24 horas, solo un día de investigación, ya hay la presidenta del tribunal que debía juzgar ese trabajo de fin de máster de Cifuentes, dijo que no hubo tal tribunal, que no se celebró, que Cifuentes no compareció en el día que ayer dijo, a la hora que ayer dijo, y durante el tiempo que ella dijo, y que incluso el acta de presentación de ese máster con su firma, que esa no es su firma, que está falsificada. Y esto se ha revelado hoy. Y Cifuentes ayer decía esto. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Cristina Cifuentes. Bueno, ¿qué os parece? Porque desde luego esto, lo que ha dicho hoy la supuesta presidenta del tribunal, la profesora, diciendo que no hubo tal tribunal, que no se le examinó, que la firma es falsa, con Cifuentes diciendo el otro, sí que es verdad que puede ser rebasiendo una contra otra, pero es demoledor. Pero es que es complicado, es decir, aquí lo que estamos viendo es si esto es falso, es una mentira urdida por parte de Cifuentes que al final, con la información que tú tienes, si vas tirando del hilo, se desmonta. Es decir, tú tienes a la presidenta de ese tribunal que el día siguiente te sale y te dice, mira, es que ese día aquí no vino nadie. Ese día que ella está diciendo que hizo la lectura, aquí no se hizo. Y además es que esa firma que aparece en ese acta, que es la que ella además muestra en la asamblea para decir que, ojo, ese TFM está defendido, está falsificada. Y eso es muy gordo. Quiero decir, hay una falsedad en un documento público. Y tampoco podemos decir que ella no es responsable. Vamos a ver. Si tú no has ido a hacer esa lectura de ese TFM y de repente te aparece que tú tienes ese máster y tú lo pones en tu currículum, tú sabes que ese TFM no lo has cursado. Tú sabes que te lo han regalado. Tú sabes que ahí hay una serie de cosas, sobre todo cuando muestras un acta que ha sido falsificada. Ahí hay dos opciones. Una, o tú has presionado para que eso funcione de esa manera, con lo cual sería imputable una prevaricación, y además tú te has beneficiado de esa falsedad en documento público. Es que ya no es que alguien haya alterado su currículum en LinkedIn poniendo que tiene un máster que no tiene. No es cualquier chorrada, ¿eh? No es como Maroto, que le aparecía un máster en la web del PP y le decía a Pepa, bueno, esta mañana, no, yo no tengo ninguno, yo me fío de lo que dice la web del Congreso, que en la web del Congreso no aparece. Yo creo que como sí Pedro ha Sánchez, mentido, que sí que le aparece en la web del Congreso un máster que todavía no ha justificado. Si ha mentido en las explicaciones que daba ayer sobre las circunstancias personales de su currículum académico, pues lo tiene que pagar políticamente y eso no hay más vuelta que darle. Ahora, como es una persona un poco extraña dentro del Partido Popular, porque es la única en España de ningún partido que ha llevado a un compañero a los tribunales de justicia porque era un corrupto, vamos a darle el beneficio de la duda en esa comisión de investigación y no nos dejemos llevar por las primeras declaraciones o porque dice fulanita esta no es mi firma o tal. Pero algunas circunstancias de marco de referencia interesantes. En primer lugar, las universidades públicas van a dar este tipo de másters porque están caninas. En segundo lugar, una universidad pública da un máster por 1.385 euros y una privada lo da por de 11 para arriba. Con lo cual, oye, pues en la Universidad Rey Juan Carlos, que a lo mejor le cambian el nombre y le tienen que poner Universidad de, ya lo siento, no volverá a pasar, como decía el monarca emérito, pues todo era un disparate. Disparate es que el rector de esa universidad, que se apellida Ramos, salga a dar una rueda de prensa con dos de los profesores que estaban en la titulación de ese máster y se equivoque y en lugar de decir que él pretendía ayudar, ¿no?, a la señora Cifuentes, en lugar de decir no se aprecia en el máster de la señora Cifuentes ninguna irregularidad, dice no se aprecia en el máster de la señora Cifuentes ninguna regularidad. Ya, es tremendo, ¿no? Luego resulta que aquellas dos que estaban allí, luego resulta que dicen que la firma no es la suya.
esto ya es de coña. No nos ponemos de acuerdo sobre si aquello era presencial o no. Hay que relativizar todo eso, porque mira, todos los que pagan un máster al final acaban obteniendo el máster. Es más, si son VIPs o si son colombianos o si son... Aquí había mucho colombiano en esta universidad, el Colegio Mayor de y algunas tenía no sé qué contactos, ecuatorianos, colombianos. Pues todos esos se van con el titulito a su tierra después de abonar el importe requerido. Naturalmente que para eso se hace el máster, no nos engañemos, ¿eh? Esto es un negocio. Ahora, a mí lo que me preocupa es que haya un partido con políticas relevantes y políticos relevantes que parecen un poco de la señorita Pepis, ¿no? Dice, ¿para qué quiere un máster decorativo si no va, si no tiene tiempo para ir? Que le beneficiaba, si no vale para nada, porque en el 2014 la propia Universidad Rey Juan Carlos anula ese máster porque está desprestigiado. Eso es evidente que no encaja, no cabe en cabeza. Y defenderlo de esta manera, pues la llevará a la perdición, ese es el camino de perdición. Pero vamos a ver, también es cierto que ha habido otros casos, por ejemplo, la tesis doctoral, que es mucho más grave, la que convirtió en doctor sin que a lo mejor lo mereciera en la Universidad Camilo José Cela a Pedro Sánchez, pues no resistiría una rueda de prensa de 5 minutos. No es que lo diga yo, es que lo decía uno que fue ministro, se llamaba Sebastián, Miguel Sebastián, que una tarde lo contó, de dónde venían los papeles con los que Pedro Sánchez y algunos otros montaron la pamema de la tesis que llevó a que ese señor vaya por ahí sacando pecho. No te quiero contar, pues José Montilla. José Montilla ni siquiera tenía una licenciatura superior, sin embargo en currículum la hacía constar. Y era muy homologable a la señora Cifuentes, era el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ahora, ¿alguien le exigió dimitir? Pues no, hasta ahora no. Hasta ahora mentir no ha sido nunca sinónimo de dimisión en la política española. Yo estoy porque empiece a serlo, me parece bien, que quede claro. Pero hasta ahora sería una innovación que se aplicaría por primera vez con la señora Cifuentes, porque parece que al señor de Ciudadanos se le hacen los dedos agua para acabar, debe pensar que le dará Cándido. Bueno, pues eso, yo creo que esto va francamente mal. A ver, Mariano. Sí, bueno, primero habrá que ver si en la el señora... PP decías antes del programa, perdón, en Moncloa, que empiezan a estar preocupados. En Moncloa se nota que empiezan a marcar distancias, es decir, desde el martes, cuando Rajoy dice que es una polémica bastante estéril y que las explicaciones, pues que las ve suficientes y que espera que las repita la Asamblea, hasta hoy, cuando yo hablo con gente de Moncloa esta mañana y me dicen que es un problema de Cristina Cifuentes de credibilidad personal y que no tiene por qué afectar al partido, y que es un problema suyo y que es ella la que se tiene que ocupar de que la tormenta se acabe, pues yo creo que hay una diferencia ahí, porque esto se está enredando, cada día que pasa lo estamos viendo, es decir, esto es un culebrón que lejos de solucionarse, parecía que se iba a solucionar ayer y esperaban en el gobierno que se solucionase, pues no, es que se ha enredado todavía más. Pero vamos a ver, porque yo creo que esto, al final, como decía, pues Cristina Cifuentes, primero hay que ver si miente o no miente, porque yo estoy de acuerdo con Horcajo, vamos a darle la presunción de inocencia. Por supuesto. Yo creo que es lo mínimo. Como a todos. Oye, perdona, Mariano, todo el mundo, y me atrevo a decir el 90% de la profesión periodística, le ha sentenciado. Sí. Y de la clase política, ni te cuento. Sí, sí. Sentenciada. Sí, sí, exactamente. Y al final, pues bueno, pues yo creo que se ha gestionado fatal esta. Yo creo que esta crisis no se ha podido gestionar. Al comienzo, es que peor desde el primer momento, es decir, se ha hecho fatal. Ella lo ha hecho muy mal en su gestión personal de esta polémica, lo ha hecho muy mal también. Pero bueno, pero eso es una cosa, eso es una gestión política que la ha hecho muy mal. Otra cosa es que ella diga una cosa, se la crea o no. Yo la puedo creer, no la puedo creer, pero mi opinión pues no va a ningún lado. Al final, ¿qué pasa? Que tiene que ser la Universidad Rey Juan Carlos quien diga si existió el máster o no existió, y punto. Y si hay algún problema, que se lleve a los tribunales, como está ocurriendo ahora mismo. Es por lo que va, quiero decir, la universidad ha dicho, veo indicios de que aquí ha funcionado algo mal y se lo ha pasado a la Fiscalía. Eso es, pero si tenemos a la presidenta de la comunidad diciendo que no hay falsedades ni falsificaciones... El orden está un pelín bouleversé. Primero dijeron dice nada, y después dicen vamos a investigarlo, y ahora dicen que no. De pato, y nos estamos preguntando si es un pato. Me alegra mucho que hagáis esas disecciones. Ya me tocará a mí. Asamblea de Madrid, esta mañana, sesión de control, otra vez Cifuentes contraatacando. La verdad es que es una buena parlamentaria, sí, pero claro, la han puesto contra las cuerdas. Vean, porque la moción de censura ya la ha registrado hoy el PSOE. A ver cuándo se celebra. Podemos la apoya, Ciudadanos dice que de momento no. Veremos hasta cuándo, porque claro, Ciudadanos no se puede permitir que en la Comunidad de Madrid
en lo que queda de legislatura, que es un año, haya un gobierno de izquierdas. Y menuda izquierda. El PSOE con Podemos. Esos ciudadanos, esa imagen de haber permitido ese gobierno, de que esté Podemos gobernando, no se lo puede permitir tal y como van las encuestas. Vean los rifirrafes. Porque ustedes entienden la universidad así. Ustedes entienden la universidad como un lugar donde colocar a familiares, a amiguetes, a cargos públicos que ya son incómodos, a políticos que eran amigos y ahora son enemigos, y para eso las entienden ustedes. Y me parece que es una verdadera irresponsabilidad. Es un insulto a los madrileños y a los españoles. Pero también les digo una cosa, el tiempo se les acaba. El tiempo de la impunidad y de la utilización obscena de las instituciones se les acaba. Llega el tiempo de la honestidad y de la responsabilidad, y ahí ustedes no están invitados. R que R, tratando de minar mi gobierno, atacándome con falsedades. Nosotros trabajamos por la universidad con hechos, y le voy a decir exactamente en qué se está traduciendo ese trabajo. Se está traduciendo en cosas como en una bajada sucesiva, consecutiva, de 3 veces que hemos bajado las tasas universitarias. Lo que ayer escuchamos rezuma no solo desdén a la autonomía, sino una profunda injusticia para con todos los profesionales que hacen competentemente su trabajo en todas las universidades y, sobre todo, para los estudiantes que con tanto esfuerzo, tiempo, autoestima y presupuesto ponen para poder cursar y aprobar legítimamente un máster universitario. Porque, señora presidenta, sin autonomía universitaria se cortaría de raíz la columna vertebral de una región que debe de aspirar a que la calidad educativa y la investigación sean la clave de la mejora de su futuro y bienestar. Muchas gracias. A pesar de todo, yo veo y me decepciona, también se lo digo porque yo pensé que usted venía aquí a hablar exclusivamente de autonomía universitaria, pero usted también viene aquí a digamos, aportar su gotita de arena también a ese debate inconcluso que se ve que a ustedes no les satisfizo, probablemente por la falta y la ausencia absoluta de documentación o de pruebas que ustedes aportaron, que fue en cero, a todas las cosas que dijeron. Esto ocurría en la Asamblea de Madrid. Antonio Miguel. Vamos a ver, como dice Jorge, hay muchos idiotas también aquí en España que son parlamentarios, y fuera de los parlamentarios hay más incluso. Pero yo, Xavier, pero lo que quería decir, Jorge, era que a veces nos toman por idiotas, utilizando este término que hemos utilizado en esta tertulia. Xavier, no es cuestión de poner encima de la mesa los currículums de los demás. Yo creo que Pedro Sánchez hizo una tesis doctoral cuyo calificativo es el que le dieron, que creo que fue cum laude, y que no tengo por qué dudar de ello. Pero es importante que no mezclemos, y yo sé que no es tu intención, mezclar asuntos unos con los otros. Porque aquí existe el siguiente problema. Primer problema. Matriculación tardía. Puede pasarse. No sé si debería pasarse o no, que se matriculara 3 meses más tarde. No asiste sin presentar la dispensa, que es obligatorio. Yo llevo 30 años dando clase en la Facultad de Ciencias Económicas. 30 años. Yo se lo decía a Gabilondo esta misma mañana o este mismo mediodía. 30 años dando clase. No presenta el trabajo fin de grado. No presenta luego el trabajo fin de grado cuando se lo piden, que es su solución. Si a mí me preguntáis por mi tesis doctoral, que yo tengo mi tesis doctoral hecha, como bien sabe Xavier, yo me la pedí. Si me acusáis de que no es lícita, yo la presento. Yo la presento. ¿La guardas? Eso, por cierto, no lo ha hecho Pedro Sánchez. Yo la presento. Y luego hay una cosa irrefutable. Y a mí no es que me cueste hablar de esto. Que yo conozco a Cristina Cifuentes desde hace muchísimos años. Yo también. Desde hace muchos años. Es decir, no me agrada este tema. Pero cuando ella dice que estuvo en un tribunal que lo defendió durante 10 minutos y resulta que el acta de ese tribunal, las firmas, según la que aparece allí, son falsas, ¿qué investigación tenemos que abrir? Es verdad que Ciudadanos quiere abrir una investigación sobre si la Tierra es redonda. Entonces, el comportamiento aquí de los grupos políticos, el PSOE ha estado a la altura y presenta una moción de censura. Y no lo digo por ser miembro del PSOE, que sabéis que puedo ser crítico cuando debo ser crítico, cuando creo que soy crítico. Lo sabéis. Y dicho esto, el PSOE presenta una moción de censura y yo creo que Gabilondo está a la altura de presentar esa moción de censura. Quien no está a la altura es el Partido Popular,
que tiene una melea allí, como publica el ABC hoy, en concreto la periodista Sara Medialdea, que publica el disenso que hay, como es lógico, entre los alcaldes y los miembros del Partido Popular en relación a la posición de Cristina Cifuentes, y Ciudadanos se retrata. Ciudadanos se retrata. ¿Y qué posición va a tomar Ciudadanos entre esta situación con Cristina Cifuentes o Ángel Gabilondo como candidato a alcalde, como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid? Entonces tendrá que retratarse y tendrá que tomar una decisión y veremos que actúa. No vale con ganar tiempo, porque... Pero bueno, Antonio Miguel, ¿por qué pone usted la disyuntiva entre o Cristina Cifuentes o un gobierno del PSOE con Podemos o lo que sea? Ciudadanos a lo mejor puede pretender que Cifuentes dé un paso atrás y haya otro del PP que gobierne, porque entiendo yo que el pacto entre el PP y Ciudadanos no está yendo mal para la Comunidad de Madrid a juicio de Ciudadanos. Sí, es una posibilidad, la murciana. ¿La murciana? La murciana. Ni más ni menos. Es una posibilidad la murciana. ¿Cuál es la tercera? Que el Partido Popular le ceda a Ciudadanos la presidencia de Madrid para mantener cierto orden hasta que lleguen las elecciones. Falta solo un año. Bueno, pero la murciana puede ser más probable. Que es Ciudadanos, que es el que apoya un gobierno de la Comunidad de Madrid, que es presidido por Cristina Cifuentes, presione para que releven a Cristina Cifuentes. Esa es la solución murciana, que dice nuestro director y presentador del programa. Pero es que Ciudadanos no ha dicho nada de eso. Es que Ciudadanos no ha puesto eso encima de la mesa. Es que Ciudadanos lo que ha dicho ha sido pedir una comisión de investigación. Sí, que sirve típico, para una cosa. Sí, que sirve para una cosa. Para ganar tiempo. Llegar a o sea, si quieres que algo no... Un segundo, Jorge, por cierto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta situación? Todo lo de Cataluña, lo de Cifuentes. ¿Debería dimitir? ¿Ha acreditado con pruebas suficientes que cursó el máster, que no hay manipulación, falsificación, como decía? ¿Debería dar un paso al lado? No, es una operación orquestada por la izquierda, como dijo ayer en su primera comparecencia. Envíennos sus audios, ya lo saben, al WhatsApp. Se graban una nota de voz en el WhatsApp, nos lo envían al 670-03-45-43. Una nota de voz de esto de Cataluña, del partido de Jorge Campos, alguna pregunta que quieran hacer a nuestros ilustres Carmona, Horcajo, a que ustedes quieran, y la ponemos al final del programa. Venga, una cosa antes, Gonzalo. No es cuestión de corregirte, pero es cuestión de ampliar lo que has dicho. A ver. Que es cuando acusa a un montaje de la izquierda y acusa también un montaje de la derecha. Acusa veladamente, de la derecha, del aguirrismo, de la gente de el Fuego Amigo. Pero eso yo no lo ha verbalizado ¿Cómo ella. que no? Van dos veces, una en la rueda de prensa después del comité de la Ejecutiva Regional y otra ayer en la tribuna de oradores diciendo por culpa de luchar contra la corrupción, ¿verdad? Sí. Velado. Eso, claro. Es que hay determinada oratoria política que solo los políticos avezados de colmillo retorcido como Carmona. Yo creo que en las dos cosas tenía razón. Yo creo que en las dos cosas llevaba razón. A ver, Jorge. Eso además en el Partido Popular es algo habitual, no es la primera vez que ocurre, y en varios sitios. Vamos a ver, yo tengo un máster. ¿Qué cosas? Trate el TFM. Tengo un máster. El próximo día traeré el título aquí. ¿Qué quiero decir esto? Me lo saqué a la Universidad de Valencia, universidad pública. Que por cierto, el título y el trabajo de final. ¿Hubo trabajo? Es lo que iba a decir. Que por cierto, la Universidad de Valencia, los que presentamos, Javier, aprobamos la mitad. La otra mitad se quedó fuera. Al hoyo. Sí. Al hoyo. La Universidad de Valencia, para darte ese título, te exigía tener el proyecto fin de máster, no el trabajo fin de máster, sino se llamaba proyecto fin de máster. Sin proyecto fin de máster no tienes título de máster. Efectivamente. Tan sencillo como eso. Es decir, no hay que darle más vueltas. Es decir, si no tienes el trabajo fin de máster o proyecto fin de máster, no tienes máster. Por tanto, si eso que se está viendo de que incluso estamos hablando de falsificación de firmas es gravísimo, no solo tendría que dimitir, sino es que estamos hablando de un delito. Si es sobre documento privado... Pero no suyo, porque no ha cometido ella el delito de falsificar. Pero ella es beneficiaria de ese delito. Pero ella está alegando y está diciendo que todo eso es cierto, que aquí me firmó esta y me firmó la otra. Y si sabe que además eso es falso, porque si sabe que no lo sé, habría que mirar a ver qué pasa, estaríamos hablando de que ahí se están cometiendo delitos sobre documento privado o sobre documento público. Incluso se podría añadir delito de estafa. Pero vamos, que son temas graves. Oye, es que aquí nuestra clase política no está muy acostumbrada a dimitir, pero es que en Alemania, recordaos que la ministra de Educación dimitió por plagiar una tesis doctoral. No, era el de defensa, pero, es que se copió 180 páginas. Bueno, era peor que la de Pedro Sánchez. Pero aquí mira los currículums que aparecen en el Congreso y que aparecen en las asambleas regionales y demás. Y luego empezamos a repasar, a ver quién no ha plagiado y quién tiene la titulación y quién no la tiene. Másters que aparecen, desaparecen.
Claro, por eso hay que relativizar todo esto. Vamos a ver, yo tengo 2 licenciaturas diferentes, de diferentes universidades, A ver, los títulos. pero Los títulos son de la misma época. Y si alguien, Carmona, que es mucho mayor que yo, como queda claro, ¿no? Evidente, me evidente. dijera, hombre, Espíritu, sobre todo. pero en esos años en los que tú estabas en la universidad no hacías más que huelgas. Pues yo tendré que decir, pues sí, chico, tienes razón. Algunos títulos, algunos años en la Universidad Española valen menos que otros. Y la historia es así. Y ponerse en... Sí, bueno, nos pasábamos el día haciendo huelgas y jugando no sé qué batallitas políticas, pero estudiar lo que se dice estudiar, lo justo. Y esas cosas hay que pues, entenderlas. Y ¿por qué me voy a poner yo chulo en que no? Si es que sí. Claro. Pues eso es lo que no se entiende en un político, que sabe que todo lo que dijera ayer iba a ser chequeado, contrastado, mirado hasta el último. Yo siempre digo que hice 2 tesis doctorales. La primera... y la de Pedro Sánchez. La primera... ¿Hiciste la tesis a Pedro Sánchez? No, hice 2 tesis. La primera la publiqué en un libro y entonces no la pude leer porque la publiqué en un libro de Estados Unidos que se llama Economía e Innovación. Y la segunda, tuve que hacer una segunda tesis por haberla publicado, que fue... ¿Y lo de las 2 tardes a Zapatero también tenías algo que ver? Nada, veo que me el ojo continuamente. ¿Estáis en campaña? Bueno, vamos a pasar página. Estaremos muy atentos de lo que es lo que ocurre. Kake Minuesa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Encantado. ¿Problemas con la silla? Sí, estoy aquí peleándome con el chorizo, con la silla. Chorizo, por Dios. ¿Cómo que un chorizo? Por favor. Es que vengo de Lavapiés y hablaban mucho de Romy Arce y he mezclado, perdonad. Bien. Sobrasada de Mallorca. Vamos a poner el rótulo de Intereconomía, no se hace responsable de lo que dice Kake porque no nos vaya a meter aquí en un problema. Bueno, Kake, has estado en la... acusada de incitación al odio. No, si Romy Arce, desde luego no voy a ser yo quien la defienda porque tiene un currículum y unos hechos concretos que cada día demuestra la altura de política que es. Kake, has estado en Lavapiés 2 semanas después de la polémica aproximadamente, en donde, recordemos, murió un ciudadano de origen senegalés, un mantero. El bulo de la izquierda con Podemos a la cabeza era que había muerto como consecuencia o por culpa de la policía municipal, que la había perseguido, cuando finalmente las imágenes que vamos a ver ahora atestiguan que no, que la policía no tuvo nada que ver, que este señor tenía una enfermedad congénita del corazón, que tarde o temprano, si no le trataban ese corazón, iba a tener un trágico desenlace, y que la policía intentó reanimarle, que eso es la clave, cuando le dio ese ataque, y no que la policía le mató. Y Kake, 2 semanas después, siguen pensando que la policía es culpable. Claro, porque es un bulo alentado que alguno dirá por la extrema izquierda, por los twitters, por concejales que están gobernando Madrid con el PSOE. Por eso le decía yo antes de entrar a Carmona, digo, Carmona, prepárate la defensa porque es que estáis apoyando... Estaba yo allí. ¿Estabas tú allí? ¿En dónde? Al día siguiente fui el primer concejal que visitó Lavapiés y me entrevistó La Sexta directamente. Puedes continuar. Puedo continuar cuando digo PSOE, La Sexta y la extrema izquierda. Me parece que es todo lo mismo, amigo. Pero la realidad es que la extrema izquierda alentó la mentira, el bulo. Y eso hizo que la gente que vinieran, que la asociación de senegaleses dice, no, estos venían de fuera. Bueno, de fuera, y los adoquines que volaban y las sillas, es que eso era el Bronx. Entonces, el problema ahí es que no solo que lo han alentado, sino que los miembros del gobierno de Ahora Madrid conocían la realidad, tenían los datos. Los miembros de Ahora Madrid han prohibido que patrullen la policía uniformada. Los miembros de Ahora Madrid siguen sin desmentir todo lo que han dicho en las redes sociales, porque puedes decir, me he equivocado. Efectivamente no le estaban persiguiendo, fue un ataque al corazón. No, pues no lo han desmentido, no han dicho que era mentira, no han entonado el mea culpa, y tú vas por Lavapiés y te hablan de los policías racistas. Y eso es lo que se está viviendo, que tú ves la parada de metro de Lavapiés y ves a 2 policías municipales, pero no verás más. Los demás están no con el uniforme porque les han dicho, les han ordenado que no provoquen. Entonces, claro, dices, esto es el Bronx, nos hemos vuelto locos. Que no provoquen a quién, a los manteros. Claro, que no provoquen a los manteros, que no provoquen a los ilegales, que no vayan con el uniforme. Entonces, ya no es que provoque yo preguntando, ya provoca el que va con el uniforme. Entonces, ¿nos hemos vuelto locos? Pues es un poco lo que venimos a mostraros hoy aquí. Bueno, de hecho, has salido mal, ibas con un policía y habéis salido mal y casi habéis tenido que salir huyendo. Bueno, vamos a verlo. Kake Minuesa en Lavapiés 2 semanas después de esa trágica muerte, consecuencia, vemos. El cartel dice contra el racismo institucional, policía asesina. Esto es lo que una semana después se sigue diciendo aquí en Lavapiés, que la policía asesinó al mantero senegalés.
se vive bien ahora? No. No. Te voy a ser sincero y para que lo diga. Sí. No, estamos fatal. 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 De droga, prostitución. Y lo quieren camuflar no sé quién, pero lo quieren camuflar. Lo del mantero, un accidente, porque nada, los chavales presionaron al chaval y le dio un tucu y ya está. Pero vamos, que es que claro, el problema es que los políticos acusaron a la policía. No, pues claro, que la policía, tú no puedes, escucha, tú a un mantero lo conoces lo conoces. Sí. Lo que no puedes hacer es perseguirle desde Sol hasta Lavapiés corriendo, porque al muchacho se le explota la patata. Pero si quedó demostrado que no... Que no hubo persecución. Que no fue así. Y quedó demostrado que la policía le ayudó. No sé, me guío por las palabras. Te guías porque aquí en Lavapiés se sigue pensando eso. No lo sé. ¿Los políticos responsables de los policías municipales actuaron con esa responsabilidad? No. Ninguna. Es más, les pusieron la ciudad a los caballos. Es decir, no puede ser que los responsables jerárquicos de la Policía Municipal de Madrid sean los que alienten, los que inciten a la violencia contra la Policía Municipal. La policía es aquí para salvar a todos. Siempre también hace errores. Ah, errores. Sí. Puede haber errores, pero es que en este caso le dio un ataque al corazón. No le mató el policía. No. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, dicen que van a investigar a ver qué se ha producido. Ahora se ha visto que los policías municipales durante 45 minutos intentaron reanimar al mantero. Han visto que hay testimonio de gente en el cual no había ningún policía municipal a su alrededor. Ha visto su amigo que no venían de hacer top manta ni nada de nada. Es decir, no les queda ningún argumento y aún así persisten en su actitud, siguen criminalizando a la policía para defender a los manteros, que ojo, no tenemos nada en contra de ellos. La policía no hizo nada, la policía lo que hizo es atenderle y se le fue de las manos porque, a ver, al hombre le dio un infarto, según dicen, o lo que fuera, claro. No pudieron hacer más por él. Claro. Lo mínimo que se exige es que tus políticos defiendan a los policías a los que dirigen, ¿no? Pues sí, se supone que tiene que ser así, pero hay políticos de todas clases. Los sindicatos policiales han denunciado a esos dirigentes, a esos cargos municipales por delito de odio. Es decir, porque ellos en sus tweets lo que hicieron era eso. Además de mentir, incitar a la violencia contra sus propios trabajadores, en este caso los policías municipales. Pero la policía lo único que hizo es intentar salvarle la vida. ¿Cómo son los políticos a manipular la cosa y luego la hacen así? Los políticos yo no me fío de ellos. Claro. Mejor que me fío de la policía que los políticos. La mandan y luego le castigan. ¿Ese qué significa? Hay policías racistas. Hay policías racistas. Hay policías racistas, como todo el mundo. No se puede decir que todo el mundo, toda la policía están muy limpio, que no hacen nada de nada. Ah, pero sigues insistiendo en que le mató la policía. No, claro. Pero si le dio un ataque. No. ¿Has visto el vídeo cuando le intentan salvar? No, pero han salido solo esta imagen. Solo la imagen pero no han salido la otra imagen. Porque este tipo de cosas, ¿sabes? Es el control mental, ¿sabes? Es hacer... es vender la moto, tío. ¿La policía es racista? Hasta dentro donde tú has nacido hay gente que no te quiere. Estamos en Lavapiés, mirando qué nos ha pasado, entrevistando al subinspector Alfredo Perdiguero. Policialmente y socialmente y desde luego políticamente para que eso pase. ¿Qué es todo mentira? Es que es todo mentira, que sois unos manipuladores. Ajá. De la derecha. No quiero vuestra mierda entrar. Ajá. ¿Nos dejas trabajar? No. No. Bueno, pues ya está. Gracias, ¿eh? Vale, ya está. Sí, grabarlo. Me da igual. Sí. Bueno, pues nada. Que te mejores. Es que te pareces una hostia, pero... Qué bien. Pues déjanos que estamos trabajando, ¿vale? Sí, trabajando, manipulando. Eso es lo que estáis haciendo. Manipular. ¿Te estoy agrediendo o te estoy...? No, pero no le estás dejando trabajar. No me estás dejando trabajar. Él vive de esto. Y si no le permites vivir de esto no va a ganar, no va a poder comer. Es que él es un fascista de mierda. Bueno. Ajá. Piense usted que lo que está diciendo es un delito ahora mismo, ¿eh? O sea, es un insulto. Le está grabando la televisión y lo que está diciendo es un delito ahora mismo en el Código Penal. Y por tanto, yo como agente de la autoridad policial le puedo detener por lo que usted está diciendo. Tenga usted cuenta de lo que está diciendo, señor. No, Fascista, decir fascista en España es un delito de odio. ¿Vale? Reconocido en el Código Penal. Por tanto, tenga mucho cuidado con lo que está diciendo. Y si yo soy un agente de la autoridad, soy policía. Le estoy diciendo solamente, señor. No. En cualquier momento le he insultado. Le he describido. Ah, le he describido. Grande. Esa va a ser la frase. Es la frase de la noche, es la frase.
describió muy bien la... No, pero bueno. Hombre, hay que tomarse la risa, pero la circunstancia fue tensa. Sí, la escena es más larga. Esto no pasa por fumar ducados, ¿eh? No, esto pasa porque hay de todo en Lavapiés. A mí me gusta la riqueza de Lavapiés, a mí me gusta pasear por Lavapiés, pero a mí lo que no me gusta es que... No, en serio, es que pasar miedo, es que te griten, por el policía, porque claro, ya si me gritan a mí es culpa mía, pero ya tampoco a los policías. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues el punto es en el que se han equivocado, que pidan perdón y que el PSOE apoye la moción, Carmona, porque lo que no puede ser es que os hagáis los locos y que el Lavapiés sea el Bronx. Tendría que estar otro concejal aquí, porque decirme a mí que nos hemos hecho los locos en el tema de Lavapiés es un poco complejo. Yo, si me permite el moderador, sí, hombre, no, por Dios. Yo considero que todos los ciudadanos son madrileños solamente con vivir en Madrid. Maravilloso. Por lo tanto, murió un madrileño más, en este caso nacido en Senegal. Madrid es una ciudad muy tolerante y que debe seguir siendo tolerante. Y como dice Kake Vinuesa, el barrio de Lavapiés es un barrio multicolor que puede ser, y yo creo que es magnífico. Cuando ocurren los hechos, y no te voy a quitar la razón en muchos aspectos que has dicho, cuando ocurren los hechos, yo al día siguiente, por la mañana, me entrevista un medio de comunicación, una televisión, La Sexta en concreto, a las 12:30 o a las 12:30 de la mañana. Y yo ya tenía conocimiento de lo que había pasado. Y estoy diciendo mucho con lo que estoy diciendo. Y digo que la policía municipal había actuado intentando salvar la vida a este senegalés, o mejor dicho, lo que dije, y estarán en las imágenes, para que no diga nadie que miento, dije que el senegalés había muerto de un accidente, de una enfermedad cardíaca, como bien se muestra en las imágenes que sale la policía municipal intentando salvarle la vida. Entonces, ¿dónde está la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es que los ciudadanos de origen senegalés interpretan que había sufrido un ataque de la policía municipal. Entonces, ¿qué había que haber hecho? El Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Gobierno, no un concejal de la oposición, lo que tenía que haber hecho era salir inmediatamente para calmar la situación y no ocurriera lo que ocurrió al mismo tiempo que me estaban entrevistando a mí en la plaza de Lavapiés, en la plaza de al lado, que es la plaza de Nelson Mandela, que estaban casi manteando al cónsul de Senegal en Madrid. Entonces, tenían que haber salido Manuela Carmena y tenían que haber salido los concejales. Cuando dice manteando, se refiere en el sentido negativo del término. Sí, negativo del término. No, o sea, no manteando, no que le estaban haciendo... Tuvo que encerrarse en un local para evitar ser agredido. Tuvo que encerrarse en un local, acosando, meterse en un bar y tuvo que intervenir la fuerza de seguridad. Bien. Entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión que dice Kake? Que hubo varios tweets de varios concejales, entre ellos Romy Arce, diciendo que es violencia institucional. Claro, esto incendió el asunto en mayor medida. Y tienes unos tweets de la alcaldesa diciendo que no tiene la información al respecto cuando sí que la tenía y que lo que hará será investigar para ver si hay que depurar responsabilidades. Bueno, no sé Eso es una negligencia por parte de la alcaldesa brutal. Yo no sé si tenía... Ella estaba en París. Lo que sí sé, pero tuiteó desde París. Lo que sí sé y quiero decir bastante es que la información la tenía yo. Yo era, bueno, no es que yo no podía ser el pero primero. Pero tú y Monedero y Ramón Espinar, sí, por eso digo, y el concejal que habla de culpas del capitalismo. Por eso digo que teniendo esa información, como dices, yo esa información, que soy un concejal de a pie, por decirlo de alguna manera, que yo no soy miembro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tendría que tener esa información. Por lo tanto, es un acto de irresponsabilidad por parte de los concejales. Sí, pero Kake, vamos a ver, tú has ido 15 días después y a veces esto es no enfrentar el problema. Si el ayuntamiento le dice a la policía hacer las rondas por ahí pero vestidos de paisano, les está quitando autoridad. Les está dejando una vez más, ya no solo con los incidentes, sino que 15 días después, al hacer eso, al decirles no, tenéis que ir pero de paisano, cuidado, que es como si reconocieras la culpa de algo que no tienes. Eso es una torpeza singularísima. Y luego, hombre, hay uno que sí, tarde, pero sí admitió que los policías municipales de Madrid no le habían causado daño a este individuo, a este ciudadano que murió, lamentablemente. Fue Barbero. Barbero, 2 días después, a regañadientes, un viernes a las 2:30 de la tarde, no, porque de las actuaciones no se desprende aquí que haya habido culpa de nadie. Bueno, pero es igual, ellos siguieron con el agitprop de que esto es violencia, porque claro, y alimentando que hoy esto es muy grave. Los manteros no se creen
el relato que les cuentan los medios de comunicación y media sociedad española. No se lo creen, no se lo creen. Claro, Esto sigue culpando a la policía, lo acabamos de escuchar. Bueno, porque hay un buenismo instalado. Un segundo, Jorge, el buenismo instalado después de la última pausa de publicidad. Le dejo con la palabra en la boca, ¿eh? Bueno, venga, ahora, hasta ahora. Algunos tienen sobrasada en la boca. Bueno, quedan 4 minutos para las medianoche. ¿Qué tal la sobrasada, Kake? Buenísimo. ¿Te está gustando? Estoy preguntándome cómo se puede votar a Actúa Baleares. Porque se puede votar en toda España, el resto de España, cuando os presentéis. Incluso sin comer sobrasada se nos puede votar. Vale, pues yo encantado. Bueno, la sobrasada tenía una proporción bastante más larga de lo que ven aquí. Ha sido llegar Kake y está bajando de una manera brutal. Bueno, decía Jorge Campos, el buenismo que se había instalado, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, Antonio Miguel, con todo el aprecio que sabes que te tengo. Cuidado. Has dicho que el madrileño es el que reside en Madrid. Sí, pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues es así. Madrileño es el que reside en Madrid de forma legal y trabaja de forma legal. Sí, yo creo que sí. Porque si no, de Madrid, mira, pues nació en Lavapiés. Te lo digo yo, que vivo en Palma, en Palma de Mallorca y que zonas como Lavapiés también sufrimos. Por eso eres madrileño. Y quiero decirte, gracias. No, pero yo soy de Palma. Quiero decirte con esto. Bienvenido a Madrid. Gracias. O sea, en este momento Jorge Campos es de Madrid. Ahora mismo está votado, claro. En este momento es ciudadano de Madrid. Por supuesto. Ah, vale. Estoy con Carmona, claro que sí. Vale. Soy ciudadano de Madrid. Bueno, venga, a ver, Jorge. Y vengo con una sobrasada para que... que nos hagas cambiar de opinión y votar Actúa. Ahora no te voy a dejar comer. Quiero decirte, el ciudadano, el madrileño es el que vive en Madrid de forma legal y trabaja de forma legal. Porque si permitimos que la gente se instale de forma ilegal, irregular, y además trabaje en actividades manifiestamente ilegales, como es la de los manteros, después eso genera situaciones de delincuencia y de drogas, y de lo que decía una señora que estaba entrevistando Canque Minueso, señora vecina de allí, de que además ya se le ve mayor y demás, que decía, aquí no se puede vivir, aquí se ve muy mal. Porque estas situaciones de ilegalidad y de acciones ilegales y de actividades ilegales genera eso. Y ya lo que es el colmo es que encima se asocien manteros ilegales, una asociación ilegal, incluso se les legitime como interlocutores en cuestiones tan graves como esta. Es decir, aquí hay un problema de fondo que es la inmigración ilegal. Y ese problema de fondo no se soluciona diciendo que todos somos buenos y que todo el mundo venga, todo el mundo es madrileño. No, no. Madrileño es el que reside de forma legal y el que trabaja de forma legal, porque creo que estamos siendo muy injustos con aquellos que sí que están pagando sus impuestos, teniendo sus licencias y encima tienen que soportar una competencia desleal y organizada, como es en este caso al más puro estilo mafioso. Creo que ese es el quid de la cuestión que habría que solucionar. Una cosa importante para responder. A ver, y Mariano, que pedía también la palabra. De Madrid. Y un madrileño que creo que soy de pura cepa. De 8 apellidos madrileños. ¿También estáis con eso aquí? No, precisamente por eso, porque mis 8 apellidos no son madrileños, esta ciudad se ha caracterizado. Cuando digo que todo ciudadano es madrileño, como por ejemplo el alcalde de Nueva York, le ha dado una tarjeta de residencia a los ciudadanos para que pudieran tener asistencia. Estoy hablando de gente que muchas veces, que es una minoría entre las minorías. Si hablas de delincuencia, estamos hablando de una minoría entre las más minorías minoritarias de Madrid. Entonces eso no es un problema. Dices, eso es un grave problema para Madrid. Eso no es un grave problema para Madrid. La inmigración ilegal es un grave problema para toda España. Bueno, serán Baleares, pero aquí desde luego no es un problema. Aquí lo que... Yo lo acabo de ver, aquí lo que... No es un problema para los madrileños. Madrid no puede dar un paso atrás en su tolerancia. No puede dar no estamos hablando de tolerancia. Ojo, no me lo lleves a tolerancia. Estamos hablando de justicia o injusticia. Yo creo que hay que ser tolerantes, por supuesto, con todos. Pero no hay que ser tolerantes con el que infringe la ley. No hay que ser tolerantes con ellos. Un inmigrante. Yo sé que esto que digo, probablemente no tenga yo la mayoría de la población española que comparta mi opinión, pero es mi opinión. Un inmigrante que reside en Madrid y que no va a un hospital, una mujer inmigrante que reside en Madrid, que es una minoría minoritaria sin papeles en Madrid, muy pequeña, y que no va a un hospital público a dar a luz, o privado, da igual, que no va a un hospital a dar a luz, porque la pueden detener y que tiene que dar con riesgo a luz en su casa. Para mí esa ciudadana es tan madrileña como la que tiene tarjeta sanitaria. Antonio Miguel, estás hablando de cuestiones muy puntuales que además no son... Mira, si llevamos ese tema al extremo, que es como lo estás llevando tú, podemos decir que también es manifiestamente injusto de aquí que todo el mundo que viene de forma ilegal a España tenga una asistencia sanitaria gratuita que estamos sosteniendo los que estamos pagando de forma legal todo eso. Nos estamos yendo... Estamos en la recta final. A ver, Mariano. Bueno, yo que soy madrileño también,
como Carmona, yo es que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en Madrid tenemos un concepto de lo que es ser madrileño que seguramente es más amplio que en otros sitios. Naturalmente. Es decir, yo creo que madrileños pues somos los que vivimos en Madrid y desde luego este senegalés, si vivía en Lavapiés, era madrileño también. 14 años llevaba, Sí, de hecho. y entonces, pues seguramente porque Madrid es diferente y para bien a muchos otros sitios desde mi punto de vista que soy Tú lo has madrileño. contado mejor que yo. Dicho esto, yo creo que lo que ha pasado en Lavapiés y que lo hemos visto muy bien reflejado en esta información, pues es un ejemplo clarísimo del daño que hacen las falsas noticias, de la mentira que es en la que se apoya el populismo y en este caso ahora Madrid, Podemos. Es decir, se basa en esa mentira constante, en ese discurso mentiroso para intentar atraerse pues, a una masa ciudadana y ganarse adeptos. Y aprovechan lo más mínimo, aunque sea mentira, para armarla, como hemos visto en Lavapiés en las últimas semanas. Pero es la falsa noticia y yo creo que es importantísimo la responsabilidad de los políticos para que, por favor, que se combata la mentira y que desde luego no se gobierne pues, desde esa falsedad. Ha quedado clarísimo. No hay tiempo para más. Nos tenemos que ir, así que despedimos a los invitados que nos han acompañado esta noche. Es tremendo. ¿Cómo ha dejado la sobrasada de Jorge? Julio Llenar, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato. Jorge Campos, buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí y toda la suerte del mundo en esta nueva andadura. Muchas gracias. Mariano, mil gracias. Gracias. A cuidarse, muy buenas noches. Xavier. Buenas noches. Cuídate, fes bondat, como decimos ahí. Caballi bé. Antonio Miguel Carmona. Gracias. Ha ganado 2-0 el Atlético de Madrid al Sporting. Hombre, enhorabuena. Claro que sí, gracias por haber estado aquí. Kake Minuesa, muchísimas gracias. ¿Cómo sabéis? Habéis reservado el mejor reportaje para cuando acabara el fútbol y que lo viera todo el mundo. Gracias. Efectivamente. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Mañana, 6 mujeres sin piedad a las 10 de la noche con Luis María Ansón. Muy interesante, no se lo pierdan. Y el sábado, especial informativo con Xavier Cajo sobre el fugitivo Puigdemont, con todas las novedades que se van a producir a buen seguro a lo largo del día de mañana. Hasta entonces, adiós.